Porteño, para lo que va a ser la Condor Sudamericana. Se enfrentan los equipos de Guaraní y la Universidad de Chile. Partido que corresponde a la Condor Sudamericana. Saludo a toda la gran audiencia que tenemos a través del TikTok y el YouTube, quienes ya se van conectando con nosotros en una presentación de Sion Comercial, Termites, iPhone Cell, Universidad Privada del Guairá, Sion Comercial. Fe de Electronauta el día sábado 26 de julio de local festivo Mariano Roque Alonso. También agradeciendo a Bodega La Facu que está con nosotros. Estamos con un lindo clima por la hazaña del aborigen en una noche de Copa Sudamericana, recordando que había caído en el partido de ida por este campeonato 5-0. Va a ser difícil, va a ser duro, pero como ya sabemos, tenemos la mejor vibra del mundo para poder compartir con todos ustedes, a ir sumándose en la transmisión a todos los que se van presentando también, a todos los aurineros, también a todos los de la universidad, quienes van a disfrutar en vivo y en directo a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. La bienvenida al comentarista en la jornada de hoy, Blas Velázquez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Blas? Oscar Piqui Jara, buenas tardes, noches para vos, para todos los seguidores de Vibra. Un gran abrazo realmente a todos quienes nos acompañan en cada noche de Copa que tenemos, o ya sea de torneo, también del fútbol local. Ya estamos prestos nosotros aquí de la olla de la cancha del Ciclón de Barrio Obrero, un estadio que parece demasiado grande para el cotejo, pero realmente Guaraní, ante una noche que puede relativamente ser histórica, pero me parece de que la urgencia del aborigen pasa más un poco por lavarse la cara aquí de local después de lo que fue su partido en tierras chilenas, en donde lastimosamente consiguió un resultado adverso y abusado. 5 goles de diferencia es lo que trae en el bolsillo el conjunto de la U de Chile, que también en su fila metió algunos cambios. Ya en breve vamos a ir tirando lo que son los equipos de titulares de cada uno de estos, los 11, porque como te decía, cada técnico metió mano. En el caso de Bernay, por sobre todo, vemos algunos nombres en el banco, jugadores que fueron titulares. Hoy están dentro del banco, el caso de Fernando Fernández, por ejemplo, el capitán, quien hoy va a mirar desde el banco el partido por Copa. Vamos a ver si Guaraní cómo se presenta, si con qué ganas entra a hacer también su partido, porque en el campeonato tampoco están bien las cosas para el aurinegro, pero hoy es noche de Copa y eso se disfruta, así como nosotros queremos disfrutar con ustedes por Vibra Positiva, Piqui. Saludos grande a Wilson Pitoni, ex jugador del Club Olimpia, y su gran paso también por el aborigen, ¿no? Wilson, que está ahí en sintonía, si no, estoy errado. Saluda a un grande que la sigue rompiendo por el fútbol del interior, quien está en sintonía allí con nosotros. Se hizo la luz, se fue la luz, estamos en la previa a lo que va a ser el partido por Condor Sudamericana. Se enfrentan los equipos de Guaraní de Paraguay y la U de Chile, donde vamos a disfrutar y presenciar ya a los protagonistas que van arribando al terreno de esta noche de Condor Sudamericana. La mejor vibra, la más positiva que vamos a compartir con todos ustedes a YouTube y el TikTok de Vibra Positiva, llegando a más personas, a la audiencia que estamos sumando en este recorrido en los 3 meses de vida del medio de comunicación. Gracias a todos los que están en sintonía, que se van sumando: Pedro González, CR Eventos, Sergio Guachín, también Hugo Báez, Adalú González, a la gente que se va sumando en esta transmisión en vivo y en directo, a ver si colaboramos también para ir potenciando los likes en la pantalla, para ir sumando a más gente en esta transmisión épica e inédita, de vuelta para acompañarte con la mejor vibra, la más positiva del mundo, que nos trae hasta una noche de Condor Sudamericana. Comenta, opina Blas Velázquez, ya el arribo de los protagonistas del terreno de juego. Cualquiera sea la situación de un equipo para afrontar un partido de Copa, tiene la noche de Copa son de las que tratar. Si bien es cierto, la responsabilidad es enorme por el lado de Guaraní. Hoy, capitaneado por Willy Mendieta, un jugador que realmente cuando aparece le da grandes cosas al conjunto aurinegro. Se presenta también con varios nombres, como el caso del arquero también, que hoy aparece, Aldo Pérez, en el conjunto de Guaraní para suplantar a un Rodríguez. Pero te decía, Piqui, que la
las noches de Copa son para disfrutarlas, un enorme colorido, más por parte de la gente de lo de abajo, la gente chilena, quienes hoy realmente en gran número vienen a acompañar a su equipo. Y por el lado de Guaraní, con varios que aún creen, acompañando al Laurinegro en esta noche. Vamos a ver si el indio se lava un poco la cara o hace historia aquí en esta fresca y lluviosa noche en Barrio Obrero. Saludos grande también a Emilio Cornet, jugador del 1 de marzo, quien está en sintonía, Ale, y el usuario también que le va dando también el tap correspondiente para ir sumando más personas en esta gran transmisión. Noche de Conmebol Sudamericana, que estamos nosotros presentes del Estadio La Nueva Olla para compartir con todos ustedes en modo radio, como ya sabes. Gracias a todos los amigos que se van sumando a la transmisión, a compartir también el gran partido que vamos a tener ya en instantes más. Tenemos la conformación del equipo aborigen Guaraní, sale al terreno de juego en una presentación de Sion Comercial. Con la casaca 30 Aldo Pérez, con la 3 Alcide Barbote, con la 7 Agustín Mansur, con la 10 capitán de equipo Willy Mendieta, con la 14 Paul Riveros, con la 15 Thiago Servín, con la 16 Víctor Céspedes, con la 17 Richard Torales, con la 18 César Miño, con la 24 Juan Patiño y con la 36 Luis Martínez son los elegidos por Víctor Bernay. Así pasaba de la voz de Blas Velázquez, el equipo de Víctor Bernay, que más que nada va a buscar ir encontrando la fórmula para poder encarar el resto del campeonato clausura paraguayo también. Y por qué no, si puede ser una noche épica, que el fútbol tiene tantas sorpresas y podría darse también, por qué no. Gracias a todos los que se van sumando a la transmisión. Noche de Conmebol Sudamericana, estamos presentes desde La Nueva Olla, compartiendo con toda la gran audiencia. Los que están dentro de la sala son 2, los que están ahí afuera son ya más de 50 personas, y gracias de todo corazón por estar allí del otro lado. A los que están ingresando, saliendo de nuestra transmisión en vivo, muchísimas gracias también por compartir Noche de Conmebol Sudamericana. A ver el reporte de audiencia desde qué rincón del país o del mundo están siguiendo la transmisión. Ya tenemos la conformación del equipo de la Universidad de Chile en una presentación de iPhone Cell, reparación celular y servicio técnico a domicilio desde Ceballos Cuesta. iPhone Cell, que presenta el equipo de la Universidad de Chile. Con la 25, Gabriel Castellón. Con la 2, Franco Calderón. Con la 7, Maxi Guerrero. Con la 10, Lucas Asabi. Con la 15, Felipe Salomoni. Con la 17, Fabián Ormazábal. Con la 18, Lucas Villorio. Con la 19, Javier Altamirano. Con la 20, Charles Aranguis. Con la 21, capitán de equipo Marcelo Díaz. Y con la 22, Matías Saldivia. Los elegidos por Gustavo Álvarez Piquín. El juez del compromiso es Rafael Claus de Brasil. Ya estamos listos, ya estamos prestos. El momento previo al inicio del partido, donde está pasando ahora el minuto. Ceremonia de no a la violencia, basta de racismo. Tema de ¿hasta cuándo esto es? ¿O no hay límite? Y se va a seguir con esta cuestión, Blas. Bueno, todas las americanas por lo visto. Todo estaba parejo antes que empiece el partido, dice Isma Benítez, el comentario aquí en el TikTok. Gracias de igual forma por estar allí y apoyar. Vamos a ver qué acontece. Si será para Guaraní una noche épica, histórica. El fútbol que tiene tantas sorpresas. Y nosotros estamos con la mejor vibra del mundo, la positiva. Como ya sabes, a través de nuestro YouTube y el TikTok. Vamos a ver la pelota, el equipo visitante de la U de Chile, el juez de compromiso, Blas. El juez de compromiso es Rafael Claus de Brasil, que va a poner los cronómetros en cero y va a ponerse a rodar la pelota, el objeto más preciado del mundo. Y esto va a arrancar, adelantando ya sus líneas el equipo de la U con el pitazo inicial. En marcha los primeros 45 minutos entre la U de Chile, Guaraní, la U de Chile. Comenta, opina, Blas Velázquez. Vamos a ver si la U de Chile también va a reprisar lo hecho en Santiago, porque realmente tuvo una noche memorable. Yo por eso me preguntaba después del partido en aquella noche si ese es el nivel que viene demostrando la U de Chile o esa noche le salió absolutamente todo al conjunto de Álvarez. Se viene para el sector derecho el primer avance del conjunto de la U. El balón se desvía
Y habrá saque de costado, sector derecho, saque lateral en ataque, corresponde al conjunto de Chile. Saque lateral que corresponde al conjunto de Chile, que ya intentó por el sector derecho, en donde el centro delantero intentó meterse hasta el fondo, pero salió al cruce el jugador de Guaraní, lateral en ofensiva para la U. Saque de costado en ofensiva, sector derecho, el envío busca pie, ingresando al área de Guaraní, despejando a Mansur defensivamente, actuando allí el volante central palestino que tiene el equipo de Guaraní. Habrá saque de costado, sector derecho, de vuelta, corresponde al conjunto de la U de Chile. Está insistiendo la U de Chile, en estos primeros segundos está queriendo tener más posesión, y Guaraní que va a intentar salir de contra. Por el sector izquierdo se venía el avance del aborigen con César Miño. Está como volante por el sector izquierdo César Miño. Habrá saque de costado para el conjunto de la U. Ahí ya lo ejecutó Maxi Guerrero. La marca encima del atacante Javier Altamirano. Y habrá saque desde el arco, corresponde al conjunto aborigen. Hoy, ante la ausencia de Mario López, el capitán que fue expulsado en el partido de ida, aparece después de mucho Juan Patiño liderando la saga central del aborigen. La salida en el fondo, el arquero Aldo Pérez para el conjunto de Guaraní. El envío en largo buscando la salida. En el medio campo actuando muy bien en la ofensiva. Allí Felipe Salamoni recuperando la aborigen, sector derecho para avanzar. Ahí va teniéndola Paul Riveros. El envío buscando el área de la U de Chile. Sin sorprender, el arquero Gabriel Castellón se adueña del balón para organizar la salida para el conjunto chileno. Esperando ser más movedizo el conjunto de Guaraní por el sector derecho. La triangularon bien, intentaron un pase filtrado en el vacío, pero el delantero del conjunto de Guaraní no entendió la jugada. Llegó Mansa a la mano de Castellón. Primeros 2 minutos 30 segundos. Guaraní 0, la U de Chile 0 hasta aquí en el inicio del compromiso, en una presentación de Acción comercial en la ciudad de Limpio, donde encontrar absolutamente todo en un solo lugar. Electrodomésticos, bazar, regalo, artículos de farmacia. Colonia Juan de Salazar. Acción comercial 094 90 90 18. Se viene la U de Chile, sector izquierdo ahora para avanzar. Ahí está el pase profundo, prospera el avance del conjunto de la U de Chile. La Universidad de Chile se pierde el balón por línea final. Habrá salida desde el arco, corresponde al conjunto aborigen. De a poquito la U de Chile se va firmando también en el campo de juego, ya demostrando algunas pinceladas de un fútbol que ya conocemos, bastante vertical, con toques sucesivos, intentando ganar la línea de fondo y meter centro para los grandotes que están siempre bien ubicados en el área, pero el centro vino mal desde la izquierda, saque de arco para el conjunto de Guaraní. La tiene el conjunto de la U, empezando todo con Gabriel Castellón por el sector izquierdo. Ahí va buscando Ormazábal, el envío en largo, protagoniza ahora el avance el conjunto de la U rápidamente por el sector derecho. Está 7. encarando por el sector derecho. Ahí va Maxi Guerrero que introduce el balón del área. La marca es de Miño. Está sobre Guerrero, que está jugando en la zona derecha de ataque del conjunto de la U de Chile. El lateral por derecha está bien como win en este inicio del partido. Toda la U de Chile en territorio de Guaraní, el pase profundo buscando al área. Se viene la U, remate que sale a tapar el arquero Aldo Pérez. Impidió el primer grito sagrado de gol. Llegó la U de Chile, Blas Velázquez. En estos primeros 4 minutos la U de Chile está mostrando que su funcionamiento del partido pasado no fue un espejismo. Aquí nuevamente una jugada muy bien ibanada, no salió por derecha pero sí por izquierda, en donde a espalda de los centrales picaba el delantero del conjunto de la U de Chile. Gran remate, gran respuesta de Pérez, que la mandó al córner. Tiro de esquina, sector izquierdo para la U. Vendrá el envío centro en una presentación de Termites. Eliminación y control de todo tipo de alimañas con Termites. Se va acercando a Sadi, el 10. Al parecer le va a entrar él al balón. Hay apellidos que ya no sale realmente de memoria, como Asadi, Guerrero. Cuidado. La jugaron en corte ahora al centro buscando el segundo palo. Se pierde el balón al costado del vértice izquierdo que defiende el arquero Pérez, organizando la salida desde el arco para el conjunto aborigen. Vos sabés que el conjunto de Chile
pretende ahogar a Guaraní en la salida, no lo está dejando salir, le acumula gente a la hora de tener la pelota por diversos sectores, siendo Marcelo Díaz el termómetro en este equipo que se está moviendo por cualquier sector de la cancha. Introdujo varias variantes también del conjunto de la U de Chile para este partido, que recordamos en la ida está ganando 5-0 un caño, tremendo en el medio campo ahora. Buena acción allí en el juego. Salomoni, está saliendo Castellón, tocando atrás. La salida del conjunto de la U, teniendo el balón, la presión ahora es de Guaraní, que está con un 4-1 bien claro en el partido. Sí. En el medio campo allí Soto, Martínez Soto jugando, la conexión con Mansur, se viene por izquierda ahora Miño en la presión, recuperando de vuelta Guerrero, el lateral por derecha de la U, aguantando la marca encima de Miño, y pone el físico, salió con un taco, buscó compañía, ya encontró, se va conectando con Salomoni, la salida con el Chelo Díaz, la apertura del juego por izquierda, Ormazábal y la salida del conjunto de la U. Viene la presión Soto en esta última jugada. Salieron a apretar con Willy, pero los demás volantes no entendieron la jugada, no salieron a apretar con sus compañeros y de esa manera, con una gran triangulación, la U de Chile vuelve a salir claramente desde el fondo. La van jugando allí en la zona del medio campo. Ahora se viene Asadi, ahí va el 10, la apertura de juego sector derecho, el enlace que tiene el equipo de la U. Ahora Guerrero y el envío que termina en la marca que impone allí por el sector izquierdo defensivo del conjunto aborigen, donde se encontraba Niño para cooperar en la marca, saque lateral por derecha para jugar el conjunto de la U de Chile. La U de Chile que envía siempre 2 o 3 hombres por el sector derecho, en donde Guaraní hasta aquí le está encontrando la marca. Si bien es cierto, no logran recuperar el balón. Cuidado. Se viene al área, el envío lateral, protagonizando el avance del conjunto de la U. La marca fue de Patiño. Ahora saque de esquina, sector derecho. Corresponde al conjunto chileno. La sigue teniendo el conjunto chileno. Obviamente con el resultado totalmente a favor, están jugando con mucha más convicción, con mucha más soltura, pero se nota que tiene otro ritmo el conjunto chileno. Se viene el envío centro, segundo palo, la marca es de rechace defensivo. Allí el que estaba actuando era Patiño en la última, el envío que prospera por el sector derecho, el pase filtrado que termina en la nada, muy largo el pase y habrá saque de arco, corresponde al conjunto aborigen. Tras ese córner y el rechazo de la defensa de Guaraní, la toma Marcelo Díaz, que la retrocede para un compañero central con la 22. Intenta jugar hasta la línea de fondo con un Guerrero que está muy participativo por derecha, el número 7 Rubito del conjunto de la U de Chile. La marca en el medio campo de Martínez Soto, jugando atrás de vuelta con Patiño, se va a conectar con Mansur, la apertura de juego por el sector izquierdo. Ahí va avanzando el conjunto aborigen ahora, ganando algunos metros en ataque sector izquierdo, introduciendo el pase, ingresando al área ahora el aborigen, la marca, el cierre defensivo allí que impone el central Charles, el que actuó en la última era Lucas Vittorio. Habrá saque de esquina. Sector izquierdo, corresponde al conjunto de Guaraní. Galopada de Thiago Servín desde 3/4 de cancha, imprimió un poco de velocidad, metió un pase en profundidad para Richard Torales, quien no pudo contener, pero le pellizcó el balón el jugador de la U, corner para Guaraní. Ahí va el palestino para entrar al tiro de esquina, sector izquierdo del avance del aborigen, el envío centro, segundo palo, la marca de Ormazábal, termina controlando el arquero Castellón, va a organizar la salida el conjunto de la U de Chile. Centro de Mansur en el sector izquierdo, le pegó de derecha, caía esa pelota en el segundo palo, donde estaban 2 de los centrales del conjunto de Guaraní tratando de bajar ese balón. No hacen otra cosa que ponerla en las alturas, en donde el arquero Castellón sale con seguridad a atrapar ese balón. Por el sector derecho ahora la presión de Soto, recuperando la pelota para el conjunto aborigen, filtrando el pase que no prospera, la marca allí en la zona medular donde va actuando Salomoni, sector derecho ofensivo para el saque manual que corresponde al conjunto de Guaraní. Si bien es cierto, Guaraní tiene intento de jugar la pelota por abajo, tácticamente le está ganando el conjunto de la U de Chile, porque hacia donde va la pelota, en cualquiera sea el sector, hay una cierta superioridad numérica en cuanto a hombres. Cuidado. Se viene el envío, segundo palo, el aborigen en ataque, la metieron al área, está de cabeza. Penal. No pasó nada, otro remate. Para mí, pegada
A la mano llegó esa pelota en la última acción de juego, Blas Velázquez. Vos sabés que el centro vino del sector derecho al segundo palo, en donde peligrosamente se metía con la número 18, César Miño. La baja de atropellada, un volante de Guaraní mete el cabezazo y prácticamente bajo el arco estaba un defensor del conjunto de la U de Chile. Le pegué el vistazo al árbitro y rápidamente Klaus hace el gesto de que el brazo estaba pegado al cuerpo, de que por eso no pitó. Tampoco Línea levantó la bandera. Hay revisión VAR, pero ya parece de que se va a jugar. Ya Klaus autoriza el juego y la salida corresponde a la U. Ya autorizó el juez, no pasó nada en el área en la última de este lugar. A nosotros nos parecía que sí, pero estaba pegado al cuerpo, el brazo, en la última acción de ataque del conjunto aborigen. Ahora la pelota de vuelta en la zona medular, donde hay va reclamando. Sí. Toral le quedó sentido, de cabeza jugando ahora Juan Patiño, sector izquierdo. La salida ahora que intentaba allí con Thiago Servín, y habrá saque de costado, sector derecho, con Guerrero, que va a protagonizar para el conjunto de la U de Chile. Thiago Servín, que está actuando del lateral izquierdo, pero tiene la libertad de desprenderse cuando Guaraní tiene que salir a jugar o tiene que salir a apretar. Este joven lateral que hoy presenta a Bernay con la número 15, Thiago Servín, de muy buenas condiciones participativas hasta aquí en estos 11:10 de la primera etapa. Ormazábal en el saque de mano, sector derecho, buscando el avance. Allí salió a pivotar Altamirano, recuperando de vuelta el aborigen ahora con un envío. Protagonizado allí la salida. Soto ingresando allí en el medio campo. Patiño salió a cortar a Sadi el pase con el revés del pie derecho. Fenomenal la salida. A cortar el arquero en el mano a mano. Ganó Aldo Pérez. Se venía picante, interesante de vuelta el ataque del conjunto de la U de Chile. Volvió a aparecer a Sadi, quien realmente metió un tremendo pase de 3 dedos en cortada, realmente dejando mal parada la defensa de Guaraní, pero no fue mejor que la tapada de Pérez, que en esta aparece achicando todo el arco y sacando lo que tranquilamente pudo haber sido el primero para el conjunto de la U de Chile. Se viene Mansur ahora y el envío con la parte exterior del pie derecho. Termina en la nada el avance de Guaraní porque ya se anula la acción. Habrá saque, tiro libre desde el arco, corresponde al conjunto de la U de Chile, Blas. Me pareció que fue Víctor Céspedes el del pase por el sector derecho, de emboquillada a espalda de los centrales, pero Torales dio antes el paso adelante, ya estaba totalmente inhabilitado. Intentó bajar la pelota para un compañero que estaba de frente, pero el árbitro ya levantó el banderín por el sector derecho en frente a platea. Está saliendo la U de Chile, agradeciendo a iPhone-Cell, reparación de celulares, servicios técnicos a domicilio para todas las marcas, todas las líneas. Con iPhone-Cell tenés un inconveniente con tu celular, el trabajo totalmente garantizado llega a la puerta de tu casa. 0981-411-307. iPhone-Cell en la República de Ceballos Puebla. Salió de la cueva Paul Riveros para cometerle a Sadi una fuerte falta en campo del conjunto de la U de Chile. Tuvo que salir hasta ahí para que Asadi no pegue siquiera la vuelta, porque es el generador total de fútbol en esta U de Chile. Saque manual al sector izquierdo, se va adelantando el conjunto chileno por el sector izquierdo. La marca allá en el cierre defensivo ya rápidamente para jugar Barbote. La pelota que de vuelta termina la salida del conjunto de la U, que va organizándose en el fondo ahora, trasladando el balón, la conducción de pelota. Está triangulando muy bien ahora el conjunto de la U de Chile con Díaz. Se viene el conjunto chileno avanzando ahora con Asadi, la tiene pegadita al pie el habilidoso número 10 y el pase de vuelta con el revés del pie derecho, intentando por el sector izquierdo el avance, la marca allí de Barbote. Habrá saque lateral en ofensiva, corresponde al conjunto chileno, no, será para Guaraní, dice Klaus. Habrá saque lateral defensivo, corresponde al conjunto aborigen por derecha. Vos sabés que no hay sincronización en el conjunto de Guaraní a la hora de salir a presionar, porque cuando sale un compañero parece que lo tiene que apoyar, queda dormido, y en ese sentido es donde la U de Chile tiene demasiados espacios por todos lados por donde puede hacer su juego, más aún teniendo la movilidad que tiene de 3/4 de cancha para arriba. Guaraní lo está sufriendo a la U de Chile una vez que está pasando de 3/4 de cancha para adelante. Saludos a Oscar Cabrera, a ver el reporte de audiencia, desde qué zona del país o del mundo están siguiendo la transmisión, organizando la salida ahora el conjunto de la U de Chile. Saludos grande al estudio jurídico, Mendieta y asociados también desde Lambaré, están siguiendo la transmisión también.
Gracias a todos los que se contactan con nosotros vía YouTube y también en el TikTok de Vibra Positiva. Gracias. Enviar un saludo grande al profesor Jorge Aedo, también en Luque, sí, de quien ya tuvimos la invitación oficial para lo que será la final en la Plaza Cerro Corá de Luque, Moracue, el próximo fin de semana. Vamos a estar presentes con la mejor vibra del mundo, la positiva, la que nos caracteriza. Se viene la triangulación ahora y el avance del conjunto de Chile. La marca en el cierre defensivo allí de Patiño, que está seguro. Mansur de cabeza. Julio Martínez Soto insiste ahora en la salida con el en dieta, ganando la pelota y el juego. Está conduciendo la pelota y el pase profundo por el sector izquierdo ahora y se viene el avance con Miño. Ahí va César. Recepción de balón con la pierna zurda, luego le envió centro, cambiando de frente por el sector derecho ahora por atacar el conjunto aborigen. Ahí Barbote tiene el número 3, se va conectando en el medio campo ahora con Martínez Soto, buscando compañía de vuelta con Barbote. La tiene el lateral por derecha del aborigen, decidió jugar mucho más atrás con Patiño, organizando de vuelta la salida del conjunto aborigen. No obtuvo la sorpresa necesaria cuando recuperaba el balón Willy. Uno espera de que haya algo diferente. Vino el pase en profundidad para un Miño que lanzó un centro equivocado. Cuidado. Ahora el envío del aborigen buscando el área, la marca defensiva actuando muy bien la saga central del conjunto de la universidad. Cuestan los números de este lugar para la U de Chile, Blas, porque sí, no hay mucha diferencia con el negro y se viene el avance de Guaraní. El negro y rojo que tiene el conjunto de la U de Chile en este partido dificulta bastante realmente, sí, a lo que es más la todavía del sector en donde estamos en la zona de cabinas. Cuesta un poquito divisar los números. Si bien es cierto tiene un precioso color rojo en la indumentaria, pero los números son negros y realmente se complica un poco. No así en el conjunto de Guaraní, que tiene la indumentaria oficial, la oficial de Guaraní, la indumentaria oficial es la aurinegra, en donde los números en negro son realmente claros. La verdad que salió a cortar Patiño y le dejó a Sadi. ¡Gol! Sadi marcando presencia atrás, el error defensivo, ganó en el forcejeo, si no me equivoco en la última fue Altamirano con Patiño, el hombro a hombro favoreció al número 10 a Sadi, que terminó definiendo como los dioses tras la salida del arquero Pérez en Guaraní. El 1-0 que suma en el marcador del conjunto chileno. Comenta, opina Blas Velázquez. Confusión, como en todo Guaraní desde que empezó la temporada. Yo creo que pinta un poquitito el panorama o la radiografía de lo que es ahora mismo el conjunto de Guaraní, lo que acaba de pasar. Una pelota que esta, si se quiere, era inocente, era sacarla desde el fondo, en donde Patiño se confía y encuentra a un hambriento delantero, un enorme delantero de contextura bastante... Altamirano con la 18. Este va y lo choca, lo tumba y se la deja servida a una Sadi que con total tranquilidad ante la salida de Pérez la coloca al palo derecho y a los 17 minutos ya la U de Chile en Asunción, en la olla de Cerro Porteño, se pone nuevamente en ventaja. Son 6 los goles de diferencia que tiene el conjunto chileno ante la aborigen. Se va conectando por izquierda, se reanudó el juego rápidamente. Ahí el Chelo Díaz actuando en la zona del medio campo, saliendo el conjunto de la U, se va conectando con Guerrero y la salida ahora es de Ormazábal, el pelotazo en largo buscando a Llorio, está marcando Patiño ahora de cabeza con el 3 dedos que le aplica allí en la salida y se viene sumando Thiago, el ataque ahora por derecha del conjunto de Guaraní, se frenó, pisó la pelota, buscó compañía y la encontró en el medio campo, ahora con Mansur, improvisando Guaraní, el ataque con Mansur ahora Martínez Soto y la profundiza, sector izquierdo, se viene el recorte, buscando el enganche que no prospera y esa la acción, quedó inhabilitado en la última. Miño. Era César Miño, habrá tiro libre defensivo, indirecto, corresponde al conjunto de la U de Chile. Yo no sé si es improvisación lo que vemos o versatilidad que intenta Víctor Renay, porque de repente uno ve jugadores en vocación ofensiva, como en este caso los laterales por derecha bien subidos y también el que estaba por izquierda es el que queda en offside tras un centro de
número 3 de Guaraní. Barbote, quien hoy aparece de titular. La salida de vuelta del conjunto de la U, que rápidamente triangula muy bien por el sector derecho, cruzando frontera. Ahora llegó la marca allí de Thiago Servín, el lateral por izquierda del conjunto aborigen actuando. Habrá saque lateral, corresponde a la U de Chile, cerca de la frontera, el terreno de juego por derecha, para ejecutar el envío Ormazábal Blas. Se sabía que iba a ser complicado, pero uno esperaba de que Guaraní mostrase por lo menos algo diferente. Y hasta aquí, en estos 20 minutos, la sensación que queda es que no tiene con qué Guaraní contra este equipo. O sea, estamos recién en los 20 minutos de la primera etapa, pero uno viendo cómo se movieron de principio los equipos, nuevamente es la U de Chile el que está tomando las riendas del juego, con mucha movilidad, con unos chiquitines que realmente juegan bastante, y ante la tibia presión que suele ejercer Guaraní, hacen lo que quieren realmente en cualquier sector del campo en donde juegue el conjunto chileno. Hay mucho más peligro que el conjunto aurinegro. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Sion Comercial en la ciudad del Indio, Colonia Juan de Salazar, estación comercial. Rápidamente se viene el Indio, que quiere descontar al menos el resultado que tiene en contra adverso ahora de 6 goles de diferencia, perdiendo aquí 1-0 en este partido. El pase pinchado de la Aborigen, que quiere hacer el gol del empate, salió a cortar Castellón. La salida del arquero de la U de Chile favoreció, se adueñó de la pelota y va a organizar la salida del conjunto chileno. Esta fue muy buena realmente. No me quedó la sensación de si fue Paul Rivero o Céspedes el que mete ese pase en profundidad a espalda de los centrales, y nuevamente por muy poco llega el jugador del conjunto de Guaraní para definir. Mansur presionando en la zona medular, ahora recuperando la pelota. El Willy, el pase profundo sector derecho, donde se mete ahora por Guapo y va ganando, escalando, buscando compañía, remate, a colocar de vuelta la marca encima, otro remate que llegó de Miño. El avance del Aborigen terminó en las manos del arquero Castellón, que realiza rápidamente la salida para la U. Todo empezó en el medio campo con un toque de Willy Mendoza por el sector derecho, en donde la baja de cabeza el número 3 Barbote, que estaba por ese sector. Intenta jugar en equipo por el sector derecho, no pudo tomarle cuidado. Se viene rápidamente la U, que responde. Está con Asad y el 10, el pase profundo buscando el área. El control cerca del área del Aborigen. Patiño de cabeza, le devolvió el balón al arquero Pérez y está saliendo el legendario en el fondo. Blas tiene un manojo de cualidades realmente el conjunto de la U de Chile cuando tiene que jugar por abajo y dar los pases en cortada. Por sobre todo aparecen con muy buena calidad técnica los jugadores chilenos. Cuidado, se viene el Aborigen ahora, sector izquierdo, pase profundo en la salida, rápidamente Miño, pero muy solo César. Miño, que tiene la pelota, está amagando, se quiere amancar, amaga de pierna zurda, la tiene, la cuida, envía al centro, que se desvía en Ormazábal. Habrá tiro de esquina, sector izquierdo, corresponde al conjunto Aborigen. Gran pase en profundidad del sector derecho en el conjunto de Guaraní, en donde se metía con la 18 César Miño, pero levanta la cabeza y no tenía absolutamente a nadie. En solitario aparecía Torales en el punto del penal, pero ni tampoco se desmarcó el delantero de Guaraní para hacer opción, pero inteligentemente gana un córner el conjunto de Guaraní. Ahí lo va a ejecutar por el sector izquierdo, tiro de esquina, Dermites, ahí va Mansur, el palestino y el centro, segundo palo, reclaman allí infracción, que lo sujetaron cuando subía Patiño. Por el sector derecho, en la última fue Paul Rivero. Habrá salida desde el arco, corresponde al conjunto. ¿Qué digo? Será lateral por izquierda, cerca del banderín de córner. Corresponde a la salida del conjunto de la U. En esta no le pegó bien Mansur, le pegó muy pasado. Si bien es cierto, buscaba a Paul Rivero, que al intentar pegar el giro y tratar de ir a buscar ese balón, aparentemente recibe un pequeño toque del jugador del conjunto de la U de Chile, pero el árbitro entiende de que no hubo falta. 24 minutos, primer tiempo. Guaraní perdiendo en su localía en la Nueva Olla ante la U de Chile, que está ganando 1-0 el partido. Estamos a través de YouTube y el TikTok de Vibra Positiva, como ya sabéis, la mejor vibra del mundo, la positiva. Más de 150 personas de espectadores. Los que están dentro de la sala ahora son 10. Gracias a los que están desde el otro lado, de alguna u otra forma, en cualquier rincón del país y del mundo, siguiendo la Conmebol Sudamericana a través de Vibra Positiva. Estoy siguiendo los movimientos de un Marcelo Díaz, porque son de esos jugadores experimentados que uno
no siempre tiene la oportunidad de ver. Y yo no sé si está aditivado o a lo mejor la juventud de este equipo de la U de Chile es contagiante para él, pero impresionante lo que está corriendo Marcelo Díaz. Si bien es cierto, son recién los 24 minutos de esta primera etapa, pero está en absolutamente todos lados. De repente metido de central, de repente bien de volante central cuando su equipo ataca. Tremendo jugador Marcelo Díaz. Triangulando Guaraní en la zona de ataque y salió a cortar el Chelo Díaz ahí en su territorio de medio campo frente a la defensa cuando hay falta, tiro libre que corresponde al conjunto chileno en la zona del medio campo en territorio de la U, cerca de la bomba de la mitad de juego. Habrá tiro libre que corresponde al conjunto de la U de Chile. Salió a hacer de pivot hasta ese sector el delantero del conjunto de la U de Chile con la 18. Lucas Vittorio. Sí, pero él no quiso saber nada, me pareció que fue Patiño el que salió a buscarlo hasta ese sector. Cuidado. El pelotazo en largo buscando rápidamente a Sadi, que ya metió carne al asador, preparó el asado y ya introdujo el primero para la U de Chile, Blas. Impresionante lo movedizo que puede llegar a ser a Sadi, porque si bien es cierto se mantiene por el sector izquierdo siempre, es un jugador que tiene la libertad de moverse por todo el frente de ataque. Esta vez le ganó la espalda a Barbote, se metió por ese sector pero salió al cruce el otro central, Rivero, por el lado de Guaraní para mandarla al lateral. Saludos a toda la gente que no pudo venir seguramente por las inclemencias del clima también, y más allá de lo que fue el resultado, a toda la hinchada del equipo más legendario del fútbol paraguayo que se conecta rápidamente por derecha y puede venir el gol, el remate que se pierde al costado del vértice izquierdo. El 3. Era Barbote en la última, sí, el que se sumaba al ataque por el sector derecho. Habrá salida del arco, corresponde al conjunto de la U de Chile. Intentó Guaraní en esta nuevamente en los pies de Willy, la salida de 3/4 de cancha. La abrieron por izquierda, después el pase en profundidad por derecha en donde apareció Barbote y la recortó para su derecha cuando parecía que iba a ser un remate cruzado. Le pega totalmente desviado y afuera, teniendo así una gran posibilidad Guaraní de por lo menos llegar al empate en estos 26 de juego que llevamos en la primera etapa. 1-0 lo gana la U de Chile ante Guaraní. El resultado y el tiempo de juego en una presentación de la Universidad Privada del Guairá, filial Limpio. Ahí está la Universidad Privada del Guairá, que ya lanzó la convocatoria para lo que será el próximo semestre del año. Toda la información en las redes sociales de la Universidad Privada del Guairá, filial Limpio. Rápidamente por el sector izquierdo para avanzar el conjunto aborigen. La marca que llega de Ormazábal, no se complica, jugó atrás con Castellón, de vuelta para Ormazábal, sector derecho, control bueno, la salida es la presión ahora de Servín, recuperando la pelota con Miño, dejó de vuelta para Servín y este con el revés del pie zurdo, retrocede mucho más atrás, cuando el arquero Pérez en el conjunto de Guaraní. Vos sabés que tienen muy buena capacidad técnica César Miño y Thiago Servín, y los dos por el sector izquierdo son los que de repente se encontraron de mejor manera, pero la jugada más peligrosa la tuvieron por el sector derecho, donde Barbote también aparece por sorpresa. El cachaquino tiene una posibilidad clara, es Tobrales, de alguien que realmente se espera mucho, porque las veces que él nos tocó por lo menos verle, es un jugador de gran potencia física, una contextura importante, pero hasta aquí no tuvo todavía una chance clara para demostrar lo que sabe dentro del área, el jugador con la 17 en Guaraní. La salida por el sector derecho, la triangulación que no prospera en la U de Chile, se perdió el balón hacia un costado, sector izquierdo, 3/4 de cancha, territorio de Guaraní, habrá saque lateral que corresponde al Indio. La U de Chile que bajó el acelerador, o sea el pie del acelerador, si bien es cierto la siguen moviendo con mucha pulcritud, también con un ritmo bastante respetable, pero ya no está con esa necesidad imperiosa de salir a buscar resultados, sino que la tienen moviendo, no, yo diría al ritmo de entrenamiento, pero sí que entrenaron un poco sin perder el orden, sin perderse en lo táctico, tocando la pelota con mucha seguridad por sobre todo, y el conjunto de Guaraní que hasta aquí no está pudiendo por lo menos llegar al empate. Saludos grandes a Ricky Delga, también a Diego Amarilla, la gente que se va sumando también en nuestra transmisión en vivo con Mebol Sudamericana. Gracias también a todos los amigos quienes están en sintonía, Diego Colmán,
a todos los que se van sumando a la transmisión. A ver si vamos sumando más gente en esta noche de Copa Conmebol Sudamericana que nos trae hasta el estadio Bueno La Nueva Olla del Club Cerro Porteño, donde oficia de local Guaraní. Habrá saque lateral que corresponde al conjunto de la U de Chile. Realmente un estadio majestuoso, muy grande para lo que es la afluencia de público, por sobre todo porque a lo mejor el hincha de Guaraní, cuidado, estaba escalando allí por Guapo, quería introducirse al área. Paul, ahí tiro libre, pegó en la mano del Willy en la última. Ahora tiro libre, o fue Torales, tiro libre defensivo que corresponde al conjunto de la U de Chile. Bla. Te decía de que majestuoso realmente lo que es este estadio. Tenemos la certeza, la seguridad de que esto va a tener otro tinte cuando Cerro Porteño está enfrentando a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahí tiro libre, sector derecho que corresponde a Guaraní. Sí. Estamos en los 30 minutos clavados ahora, le quedan 15 al tiempo reglamentario. Está perdiendo Guaraní en su localía, 1-0 ante la U de Chile, resultado adverso en demasía. Le va a costar bastante al Indio. Prácticamente le quedan 60 minutos de tiempo reglamentario, son 15 de este primer tiempo más los 45 del segundo y el tiempo que se va a adicionar. Me da la sensación de que algunos jugadores de Guaraní quieren imprimirle velocidad, pero terminan haciéndolo en cierto sector y en ciertos metros cuadrados, no avanzan, mucha velocidad pero no hacia adelante. Gracias a los nuevos seguidores quienes se suman con nosotros, el envío tiro libre en el área, segundo palo de cabeza, terminó rechazando. Después la zona defensiva, allí el Salomoni. Esta fue buena, porque Mansur la mete en el segundo palo y realmente la gana muy bien Paul Rivero en el aire. La baja en el medio donde ningún compañero nuevamente estaba. Todas esas cosas son las que le está pasando a Guaraní, en donde necesita aparentemente mucha más atención de parte de sus jugadores, porque hay algunas jugadas que uno de repente desde arriba por lo menos entiende cuál es el sentido de algunas jugadas, pero no aparecen los jugadores de Guaraní en donde deberían de aparecer. En esta última la bajó muy bien Pablo Rivero, pero ningún compañero estaba cerca. Presionando Guaraní en la zona medular ahora del conjunto chileno, que se va conectando, triangulando muy bien, pero rápidamente el Willy que hace de lo suyo, como sabe, se va conectando, buscando compañeros en medio campo, infracción, tiro libre. Allí fue sobre el jugador aborigen César Miño, Sí. que quedó sentido en la última. Sí. Aquí dice Ricky Delga, está preguntando ¿dónde van a transmitir el fin de semana? Ganas ahí, en todas las canchas, pero no depende de nosotros. A partir de mañana seguramente vamos a estar lanzando el programa también que nosotros vamos a tener durante el fin de semana, teniendo en cuenta de que los dos grandes juegan, uno en Itagua, otro en Villeta, así que seguramente mañana vamos a estar proporcionándole la información, sí, desde dónde vamos a estar el fin de semana para compartir con ustedes la mejor vibra en los partidos de primera división. Hay variante en el conjunto de la U, se fue Aranguis-Blas. Se va Charles. No apareció mucho en el juego, no lo nombramos casi. No lo nombramos casi. Aparentemente habrá arrancado con alguna lesión y ya en estos 32, casi 33, ya Álvarez lo saca al experimentado volante central Charles Aranguis. Se va Patiño. 27. Fernando Román. Tiro libre del Indio que termina desviándose en la defensa allí de Matías Saldivia. Confunde esa trayectoria del balón a la arquera, se termina desviando por encima del travesaño y habrá tiro de esquina sector izquierdo que responde al Indio. Se animó Mansur, iba al arco, se desvió y ahora nuevamente Mansur para el córner de Guaraní. Tiro de esquina, sector izquierdo, ahí va el palestino y el centro de cabeza respondiendo muy bien la zona defensiva de la U, el remate en segunda instancia que protagonizaba César Miño, que quedó como lateral por izquierda cubriendo esa zona defensiva ahora, tras la variante que introdujo Guaraní también
Fernando Román se vino al terreno del juego, se fue Juan Patiño. Blas. Sí, se fue Juan Patiño. No sabemos si por una cuestión técnica o física, pero recordemos de que fue él el que tuvo el problema a la hora de recibir la falta para lo que fue el gol de la U de Chile hasta aquí. 34 minutos y realmente todavía no tuvimos una demasiada clara para el conjunto de Guaraní. Repito, la gente que vino esta noche hasta aquí, igual nosotros no vinimos a buscar la remontada, vinimos a ver a un equipo de Guaraní que nos muestre otras cosas, que nos muestre otro semblante, otro sistema de juego, algo que le dé esperanza a la raza guaraní. Pero nuevamente estamos viendo a un Guaraní bastante apático, bastante confundido, con algunos que otros arranques interesantes, pero sin lograr todavía convencer en su juego el conjunto aurinegro. Está saliendo la U de Chile, ahora sector derecho para cruzar frontera, se va conectando ahora el Chelo Díaz, dejando el balón atrás con Ormazábal, organizando la salida ahora con Saldivia. Está teniendo la salida defensiva del conjunto de la U con Franco Calderón. Ahora sí Saldivia, sector izquierdo, avanzando el conjunto de la U, a dando metros ahora sin apurarse, teniendo la conexión con el balón que va prosperando y se va conectando muy bien, triangulando el conjunto de la U. Está mirando a pivotar el pase profundo buscando el área, se viene Guerrero, salió a cortar el arquero Pérez, dejó que se vaya el balón y habrá salida de arco que corresponde al conjunto aborigen. Hablábamos de que desaceleró un poquitito el conjunto de la U de Chile, parecía que quiso meter el partido en un pequeño freezer, pero en esto nuevamente calentando motores, la triangularon, se movieron todos, tremendo el pase en profundidad a espaldas del recién ingresado Román, le ganan la línea de fondo pero no pudo, falta fuerte. En la zona medular en 3/4 de cancha por izquierda, falta del jugador aborigen Paul Riveros, en perjuicio de Dichorio. Habrá tiro libre que corresponde al conjunto de la U, sector izquierdo de 3/4 de cancha. Saludo grande a Ricky Delga, que dice: en Guaraní de limpio escuché final, creo. Excelente la transmisión, dice Ricky Delga. Saludo grande. Se reanudó la acción, terminó en la nada lo que protagonizaba la U de Chile. Habrá salida de arco que corresponde a Guaraní. Ya hay dos finales en limpio. Este tema de los puntajes, estos blancos que veníamos hablando, 3,1, no es con 1, no es con 1. No es con 1. 3,25, 3,25, no sé por qué le ponen. El viejazo, ese es vintage. Totalmente. Volvió a lo viejo. Allí en la tabla de posiciones en el campeonato de la Liga de Limpio, ¿no? La Liga de Limpio, la primera división anteriormente tenía también línea. Después se mandaron a ir todos contra todos a dos ruedas. Saliendo Pérez con un pelotazo en largo, rápidamente se va conectando Guaraní en la zona de ataque. El conjunto aborigen ganando una infracción en la última. Tiro libre cerca de la media luna. Por el sector derecho en el avance para Guaraní. Sector izquierdo del área de la U de Chile. Ahí está preparando la barrera el juez Klaus. Habrá tiro libre que corresponde al Indio Blas. Vamos a ver si cuál de los grandes ejecutores que tiene el conjunto de Guaraní se animan. Ya lo vemos a Mansur por ahí cerca, pero me parece que nadie se la quita el Willy. Se está poniendo el guante en ese pie derecho el Willy Mendieta, un poquitito recostado hacia el sector derecho en la zona de la media luna. Este tremendo tiro libre en donde la hizo bien Richard Torales, que en primera aguanta la marca, intenta meter un sombrero y vino el empujón del número 18 Lucas Dillorio. Sí, vino el empujón del jugador de la U de Chile, generando así una muy buena oportunidad en estos 38 minutos que llevamos de partido. Tiro libre que corresponde al conjunto aborigen. Saludo grande a toda la familia de la bodega La Facu. Ayer celebraron allí los muchachos de la Fórmula que se quedaron con el pentacampeonato allí en la República de Ceballos fue. Saludo grande a los amigos de bodega La Facu. Habrá tiro libre que corresponde al aborigen. Tiro libre del Willy, que termina perdiendo al costado del vértice izquierdo. Habrá salida desde el arco que corresponde al conjunto chileno. Era muy buena la oportunidad para un jugador como el Willy Mendieta, pero le pega muy fuerte, desviado arriba
sobre el arco defendido por Castellón. Terminó en la nada. Un gran tiro libre para el conjunto de Guaraní. Llegando a los 39 minutos, por ahora la U de Chile 1, Guaraní 0. Guaraní de local en la Nueva Olla. Estamos nosotros desde el estadio siguiendo la transmisión de vivo y en directo. Se va conectando el conjunto aborigen que quiere hacer el empate antes de que finalice el primer tiempo. En este último tramo se jugó mucho más en territorio de la U. Pero son intentos que hasta aquí no prevalecen en el resultado. Y va por el sector derecho el conjunto aborigen. Está conectándose ahora con Mansur. El cuadro del indio la va pisando Agustín Mansur. Encara, engancha, escapa por el sector derecho. El busca pie al área. La marca en el cierre defensivo de Saldivia. Habrá lateral sector derecho. Corresponde al conjunto aborigen. A diferencia de lo que fue el partido de ida, me parece que Agustín Mansur está siendo uno de los que tiene por lo menos un poco de vergüenza en este equipo de Guaraní, porque cada vez que la tiene está intentando algo. En esta ilusión la marca por el sector izquierdo trató de meter un centro rasante, pero apareció la marca del central del conjunto de la U. Saque lateral en ofensiva, sector derecho, que rápidamente responde de cabeza allí en la marca Saldivia. Se venía el avance por el sector izquierdo, allí se metía el potente delantero que tiene la U, queriendo cruzar frontera, pero lo bajó allí Paul Riveros. Tiro libre que corresponde cerca de la frontera de terreno por el sector izquierdo, territorio de la U, para jugar el conjunto chileno Blas. Muy parecida a la falta que le había cometido Diego Viera de Libertad, a Diego Viera, a Hugo Adrián, en donde se le escapaba. En esta también Paul Riveros, si es que no metía esa falta, probablemente se le escapaba para un mano a mano frente a Román, pero valió la pena la amarilla porque cortó un gran avance del conjunto de la U. Recuperando la pelota en el territorio medular de la U, el pase después que no prospera. En la última acción de Alcides Benítez, te digo, Víctor Céspedes. Recuperando la salida ahora y el balón del conjunto chileno con el Chelo Díaz. Por izquierda Saldivia. Está saliendo el conjunto de Chile Blas, que no se apura para nada, teniendo la pelota. Es el objetivo para finalizar este primer tiempo. De repente nos da la sensación también de que entre sí no hay demasiada confianza. Cuando viene un pase en profundidad el compañero no pica, o cuando pica el compañero no se la dan, y esas son cuestiones que uno de repente no sabe si se practican. Rápidamente la hicieron muy bien y por derecha ahora el envío, busca pie al área y siente el peligro. Otro envío, centro, segundo palo, la U de Chile atacando, defendiéndose Guaraní ahora. El control orientado y el remate de 3. Bueno. Fantástico remate, se termina perdiendo al costado del palo derecho. Entró el central de la U en la última. ¿Quién le entró a esa pelota? ¿Fue Saldivia, Blas? Saldivia, con la 22. Saldivia, el stopper por izquierda que tiene. El otro es Castellón con la 2. Calderón. Estaba por ese sector presionando. Central se metió. Sí, le quiso pegar el 3-2. Se están animando absolutamente todos los muchachos de la U. El comentario y la opinión de Blas Velázquez, que será una presentación del Exafes del Colegio San Agustín, que será el sábado 26 de julio, pasado mañana, en el local festivo Mariano Roque Alonso. El Exafes con cachorros en la línea 3. Ya para adquirir las entradas, 50.000 guaraníes ya están en este último tramo ya previo a lo que va a ser la gran fiesta. Así mismo. Pero ya vale un chop para poder acompañar esa gran noche del Exafes del Colegio San Agustín. Pelotazo en largo para atacar el aborigen. Se pierde el balón por línea final. La marca fue de Guerrero. El volante por derecha, número 7 que tiene el conjunto de la U. Sí. Peinó la pelota con su platinado. Habrá tiro de esquina, sector izquierdo, corresponde al conjunto de Guaraní. Pelotazo que no tenía ningún peligro, pero no quise saber de nada. El 7, Guerrero, lo sacó al córner. Tiro de esquina, ahora el Willy. El envío al primer palo, la marca defensiva ya actuando. Habrá saque lateral, sector izquierdo, 3/4 de cancha para el indio. Jugando atrás, el conjunto aborigen ahora y un pelotazo en largo. Ese Ribí buscando el área del aborigen de cabeza, pero no prospera el avance. Cortó el arquero Gabriel Castellón, que ya organiza la salida rápidamente y la U se viene por el sector derecho. Ahora el avance del conjunto de la U de Chile, ahí va encarando, escapando, buscando compañía. Asadi se va conectando ahora el conjunto de la U, avanzando mitad de terreno, la zona medular ahora
Jugó de primera en la salida, qué genialidad lo de Chelo Díaz, jugador mundialista, tremendo realmente. Para destacar el gran equipo de la U de Chile que sí compitió en esta serie, Blas. Realmente sí, se lo he motivado, enchufado, pareciendo que queriendo llegar a lo más alto en esta sudamericana. Eso también demuestra la cantidad de gente que vino a acompañar a la U. Cuidado. Se viene Martínez Soto y el pase que no prospera por derecha. Se quería conectar allí con Céspedes, no hubo conexión. Yo no entiendo por qué está de suplente Diego Fernández, por ejemplo, de gran presente en el primer campeonato del año de la apertura y también en la sudamericana, interesante e importante para Guaraní, creo yo, en el equipo de Chiqui Arce. Ahora con Bernay le está costando tener minutos. Sí. Habrá salida defensiva, sector izquierdo, que responde al conjunto de la U de Chile. Lo peor del caso es que uno después en conferencia de prensa trata o pregunta sobre este tipo de situaciones y si te contestan, primero te contestan con otra situación, con otra cosa, te dicen tuvimos mayor porcentaje del balón, jugamos en campo de ellos, solamente nos faltó la puntada final. Con eso parece querer marearle a la gente, pero realmente lo de Guaraní. Y lo de Diego Fernández, generalmente te dicen, nosotros somos los que estamos en el día a día, somos nosotros los que vemos los que están de mejor forma. Por eso es que elegimos a esos 11 y por el momento Diego no está teniendo oportunidad. Pero sí, es cierto lo que decís, Piqué, un Diego Fernández que tranquilamente puede ser titular en este equipo porque es un jugador que tiene ganas siempre y me parece que al lado de Mansur, por sobre todo, que hoy está un poco más encendido, puede ser importante. Repito, la gente de Guaraní y también nosotros desde aquí de donde estamos no vinimos para ver la remontada del conjunto de Guaraní, vinimos a ver a un equipo grande que intente dar otra cosa, otra sensación, que deje otra sensación realmente ante el fútbol paraguayo no más, porque estamos jugando una Copa Internacional, recordemos, y es uno de los grandes de nuestro fútbol. Duele cuando un equipo como Guaraní, ¿por qué no quiere un equipo como Guaraní? De repente un hincha de liberteño te puede decir de que no, Guaraní nunca, pero todos tenemos un corazoncito por el lado Guaraní, Nacional, entonces uno quiere verlos bien, pero realmente hasta aquí lastimosamente, tanto en el partido de ida como hoy nuevamente de vuelta, no estamos viendo absolutamente mucho el conjunto de Guaraní. Y va a ser final del primer tiempo, ya sí. Lo dice así el juez del compromiso, sí. Finalizó la primera mitad, está cayendo en su localía por el partido de vuelta con Conmebol Sudamericana, Guaraní ante la U de Chile 1-0. Finalizó así el primer tiempo, agradeciendo a Acción Comercial, iPhone Cell, Termites, Universidad Privada del Guairá, Bodega La Facu y también a todos los amigos quienes están con nosotros desde cualquier rincón del mundo. El Lexa Fest del Lexa San Agustín, que será el próximo 26 de julio. Comentario y análisis de lo que dejó la primera mitad en la voz de Blas Velázquez antes de hacer una breve pausa. Como acaba de decir, yo particularmente esperaba ver un poquitito más de Guaraní. Se retiran cabizbajos, ya aparentemente sin demasiadas esperanzas, pero esperemos que en estos segundos 45 veamos por lo menos algo diferente y que deje por lo menos una mejor sensación para lo largo todavía que queda de campeonato. Vamos a ver si con estas actuaciones lo siguen manteniendo a Bernay, que particularmente yo esta noche esperaba otra cosa después de lo que fue el partido de Guaraní contra el Tiniense, donde si bien es cierto hubo un 0-0 con varios nombres importantes como Derlis Rodríguez también, que jugó un gran partido el otro día por el campeonato, hoy aparece nuevamente en el banco y son cosas así que uno de repente no entiende. Seguramente en la conferencia de prensa vamos a tener la oportunidad de preguntarle a Bernay cómo tomó él este partido, si para qué le sirvió, si estaba dentro de su espíritu realmente dar vuelta o hacer mover a jugadores que de repente no están siendo tenidos en cuenta, pero realmente lo de Guaraní deja mucho que desear nuevamente en esta noche, lastimosamente. Nos quedan 45 minutos, ya no creo yo para una remontada épica, pero bueno, esto es fútbol, pero por lo menos va a dejar mejores sensaciones para lo que se viene en el campeonato de clausura. Cerrando así por el YouTube, seguimos el instante más, cortamos el audio y ya retornamos ahí. Si pueden retornar o darle like, también suscribirse a nuestro canal en YouTube, Vibra Positiva PY. Cortamos un rato por los derechos, obviamente, de la música y ya seguimos también a través de YouTube y el TikTok. El segundo tiempo, un instante más, quédense ahí con nosotros.
Ya retornamos desde el estadio. Bueno, la nueva olla para lo que serán los segundos 45 minutos entre Guaraní y la U de Chile. Es la victoria parcial del conjunto de Chile 1-0 ante el conjunto aborigen en una presentación de Sion Comercial, iPhone Cell, Termites, Universidad Privada del Guairá, la fiesta del Exafé del Exa San Agustín, también a Bodega La Facu, muchísimas gracias. Se van a poner en marcha los segundos 45 minutos con nuevo Sudamericana, pitazo inicial de la parte final, en marcha el partido por la Copa, la segunda parte de la gloria que le está costando mucho a Guaraní realmente. Lastimosamente, realmente Guaraní no pudo dar la talla en este campeonato que se hace llamar la otra mitad de la gloria. Si bien es cierto, había hecho una gran fase previa en donde compartió grupo con el Independiente de Avellaneda, a quien supo ganar aquí en Asunción. Y después se fue apagando un poco. No terminó bien la primera parte de la Copa Sudamericana. Terminó clasificando como segundo. Eso le dio la oportunidad de participar hasta esta noche. Y realmente no dio la talla del conjunto aborigen. Ingresó Ferfer. Ahí estamos escuchando por la voz altoparlante que tiene el estadio. Las variantes también que introdujo el terreno de juego del conjunto aborigen en esta segunda mitad. Ahí Benítez, que ya se instala como lateral por derecha del conjunto. Sí, ya el 2, Alcides Benítez se vino al terreno de juego. Está tocando el conjunto aborigen, agradeciendo a la gente que está a través del YouTube y el TikTok de Vibra Positiva. Sí. También Derlis. Sí, Derlis Rodríguez, Ferfer y Alcides Benítez. Bueno, la variante que introduce Guaraní al terreno de juego. De a poquito vamos a ir viendo, no lo veo al Willy. No lo veo al queso blanco. No le veo al Willy. ¿Quién ingresó el queso? El que está allá en punta con. A ver. ¿No es? Para Miguel Román de A ver, vamos a divisar el número. Iván Ramírez. Iván Ramírez con la 9. Bueno, el que ingresó entonces, con la 40 está el queso, ¿verdad? Señor. Gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de Vibra Positiva, en el TikTok, en el YouTube de Vibra. También en una charla que tuvimos recién con el jefe de prensa del Club Cerro Porteño, aportando también el dato que hay que hacer que esto siga creciendo y eso depende de cada uno de ustedes. Así nomás es la cuestión. Hay que seguirnos en todas las plataformas para poder seguir los partidos por el campeonato local también e internacionales. Gracias realmente, la gentileza y el aprecio también para el jefe de prensa del Club Cerro Porteño, con quien compartimos una linda charla previa al inicio de este segundo tiempo. Guaraní, que está cayendo en su localía por Copa Sudamericana ante la U de Chile. Blas está jugando, sí, en territorio de la U. Ahora gana un tiro libre cerca de la bomba de medio campo, territorio de la U. Tiro libre que corresponde al legendario. De repente lo que tiene que ver con lo táctico está haciendo bien algunas cosas Guaraní, pero cuidado. Se viene el envío centro buscando el área, salió a cortar Castellón. De vuelta el palestino Mansur y el envío centro se pierde por línea final. Ahora saque de arco corresponde al conjunto de Chile. Me da la sensación de que fue Torales el que intentó ir a buscar ese centro, pero ya lo tenía totalmente controlado Castellón, el arquero del conjunto chileno. Organizando la salida en el fondo ahora y un pelotazo largo para el conjunto de Chile con Asadi, triangulando muy bien desde el medio campo. Allí el Chelo Díaz de vuelta a Asadi, más atrás. Se fue Paul. Se fue Paul River. Bueno, la variante entonces que también introdujo Guaraní. Está saliendo por el sector izquierdo ahora en el avance del conjunto chileno. Se pierde el balón hacia un costado y hay saque manual. Sector derecho corresponde al conjunto legendario en 3/4 de cancha en su territorio para jugar Alcides Benítez. En el conjunto chileno veo también con la 8 a Poblete, Pigui. Ya ingresó Israel Poblete. Sí, con la 8. Con la número 8. Saque de costado, sector izquierdo para jugar el conjunto chileno en la frontera del medio campo. Sector izquierdo. Ahí no prospera el avance porque rápidamente actúa Alcides Benítez y se
conecta. La conducción del balón pasó entre las piernas y está avanzando con la conducción de pelota Alcides. La bicicleta que aparece, el control de la área termina siendo muy largo. Actuando defensivamente allí en el cruce de Saldivia. Está recuperando la zona medular el conjunto chileno. El pase atrás. Se va conectando el conjunto de la U. Por el sector derecho ahora para avanzar la marca. Que llega encima. Y ahí saque lateral. Sector derecho. Cerca de la frontera de terreno. En territorio de la U. Para el conjunto chileno Blas. Primera aparición de Alcides Benítez por el sector derecho donde pudo ganar con velocidad la línea de fondo. Metió una diagonal donde parecía que quería meterse dentro del área. Pero lo ve llegar muy bien a Torales. Le mete un centro al ras del piso. No supo hacer el control orientado del número 17 del conjunto de Guaraní. Y perdió nuevamente Torales. Perdió nuevamente la gran oportunidad de empatar el partido. Se viene el avance del conjunto chileno ahora con Poblete que está conectándose por izquierda. Sadi, el envío centro. ¡Oh! Termina desviando la cabeza. Allí de Poblete. Se metía al área. El potente volante ofensivo que ya introdujo al territorio del conjunto chileno. La salida por el sector izquierdo pisando la pelota César. Ahí la va a tener ahora por el sector izquierdo. Está conectándose ahora el aurinegro. Avanzando allí con Mansur. La zona izquierda ahora se va conectando el conjunto aurinegro. Está avanzando el conjunto aborigen. Se mete ahora por izquierda ganando la línea final. El centro atrás que no prospera. Actuando el conjunto de Chile en la zona defensiva. Rápidamente con Asadi que se suma al ataque con la conducción de pelota. Quiere cruzar frontera. Está eludiendo, encarando y escapando muy bien. Está instalándose en ataque ahora la U. Sector derecho y el pase atrás. Todo vuelve a empezar. Está protagonizando la tendencia del balón en este tramo del partido. Primeros 5 minutos con 50. Está ganando la U de Chile ante Guaraní 1-0. Comenta Opina Blas. Da la sensación de que el conjunto de Guaraní de repente se motiva. De repente van metiendo algunas triangulaciones interesantes. Inclusive algunas jugadas de algunos jugadores así individualmente la hacen bien. Llegan hasta la línea de fondo y hacen un centro que realmente de repente parece sin sentido. Y ahí nuevamente parece desmotivarse, bajonearse el conjunto de Guaraní. No puede sostener una temperatura el conjunto de Bernay hasta aquí. Habrá saque de costado, sector izquierdo para el conjunto aborigen. Ahí vendrá el envío lateral, cerca de la zona de frontera de terreno de juego. Para el saque de costado que va a protagonizar Servín. Ahí el saque de manos, jugando el conjunto aborigen. Ya no está en cancha entonces el Willy Blas. Ya no está en cancha el Willy y se fue también Paul Riveros en el conjunto de Guaraní. Saludos grande allí a Ricky Delga. ¿Desde qué lugar está siguiendo la transmisión? A ver si nos llega el reporte de audiencia a estas horas ya de la noche. Fresca, fría, ya que estamos teniendo en Asunción, Paraguay, nosotros, del estadio La Nueva Olla. A ver, ¿qué están preparando para la noche? Hora de la cena ya a estas horas. De a poquito sí. ¿Qué te tira, Piqui? Hoy estira un lobito a la gran flauta. Nos vamos, hay que salir un poco de la dieta, Blas. El saludo grande pues, a todos los que están en sintonía a través de Vibra Positiva en el TikTok y en YouTube. A punto de ya cerrar la segunda semana ya. Sí, señor, la dieta que está. La dieta, sí. Compro 5 si le sobra, compro 5. Está saliendo el conjunto aborigen que viene de fondo, se va conectando muy bien. El avance del conjunto del legendario sector derecho ahora. Está tocando Alcides Benítez de balón, se va introduciendo al ataque del conjunto aborigen, el pase atrás. De vuelta Mansur y el centro. ¡Oh! Saldivia que responde de cabeza. Y sí, de vuelta el chiquitín pero molestoso en la última del conjunto aborigen. Se cobró mano Klaus. Infracción tiro libre que corresponde en 3/4 de cancha en territorio de la U. En el centro mismo de su territorio para jugar el conjunto chileno. La movieron bien por el sector derecho en donde Alcides Benítez le está dando otra vitalidad también a ese andarivel. Están intentando por lo menos con Mansur y también con Iván que suele bajar a pivotear en ese sector. Centro de Mansur que la saca la defensa del conjunto de la U de Chile y de rebote le pega en la mano a Céspedes, el número 16 del conjunto de Guaraní. A ver si vamos llegando ahí a los 3.000 likes en el TikTok. La gente también, estamos en los 2.500, mucho, 2.300. mucho. Gracias a los que están dentro de la sala, que son 5 y más de 150 personas de espectadores para una noche fría, fresca del conjunto aborigen que ingresó intentando la hazaña, pero está cada vez más difícil. Le quedan
muy poco tiempo y el rendimiento también que no acompaña al Indio Blas. No acompaña. Hasta aquí, si bien es cierto, me parece que en estos 8 minutos de la segunda etapa me da la sensación de que estamos viendo lo mejor de Guaraní. Si bien es cierto, todavía no llegaron hasta largo, pero por lo menos hay conexiones importantes y hay mucho ritmo e intensidad en el conjunto de Bernay en esta segunda mitad. Por derecha ahora de la MAE, la bicicleta que aparece de Asadi. El Guerrero, quien se va conectando, tiene platinado parecido también a Asadi. Está por izquierda. Ahora controló el balón él y jugó por el sector izquierdo ahora y se mete al ataque. Va avanzando el conjunto chileno. El centro que termina en la defensa de Guaraní, que se confunde de vuelta en la salida. No pasó nada, dice el juez. Está recuperando la pelota, pero la volvió a meter allí donde quema. Y el remate de media distancia que se pierde por líneas finales. Era buena la intención y el remate. Salió desviado del costado izquierdo que defiende el arquero Pérez. Poblete, que entró la pelota en la última. Sí, casi de carambola le queda ese balón porque Alcide Benítez va una dividida y se la deja prácticamente servida al matungo delantero del conjunto de la U de Chile, quien intentó pivotearla en esta y fue Poblete el que le pegó desviado y arriba en la primera llegada de la U de Chile en esta segunda etapa. Saludos a todos los que están en sintonía, a ver si van transmitiendo lo que estamos haciendo también. Ustedes tienen la oportunidad de compartirlo a través del YouTube y el TikTok. Se terminó el partido para el 10, Blas. Se terminó el partido para el 10, que fue figura en el partido de ida y hoy nuevamente demostrando un gran nivel. Hoy a lo mejor un poco más individualista, pero tiene con qué y ante quién también, porque recordemos que Guaraní en la marca mano a mano tampoco estuvo demasiado fino, que digamos, le costó demasiado la velocidad del conjunto chileno. La pelota en el medio campo ahora actuando el conjunto aborigen en su territorio. La va a tener el palestino Mansur jugando la salida por izquierda y el pelotazo en largo, buscando el avance sector izquierdo, ganando la línea final y el centro que termina al corazón del área. Se pasó en esa última Torales, que se introducía al área de vuelta. Esta fue muy buena, Piqui, porque Servín le mete un pelotazo en profundidad a espalda del lateral derecho del conjunto de la U de Chile. En ese sector ganó con la arremetida, me pareció de que fue Céspedes, que intentó meter un centro, banana como le llamamos, pero le quedó un poco larga a Iván, que estaba metido bien de 9. El comentario de la opinión de Blas en una presentación de Termites. Termites, la solución para eliminar y controlar todo tipo de alimañas. Ya no hay más plagas. Llegó Termites, que es la solución a seguir en todas las redes sociales. Esto llega a cualquier rincón del país. El trabajo de nuestro gran amigo Rodrigo Marenco. Está en la salida por el sector derecho. En ataque corresponde al conjunto de la U de Chile. Protagonizando el saque lateral Guerrero. Con Altamirano. Entre las piernas pasando Guerrero. Después con falta. Se fue el balón. Habrá tiro desde el arco que corresponde al conjunto del legendario. Sí, intentó ganar la línea de fondo del lateral derecho del conjunto de la U de Chile ante la marca de Servín nuevamente. Thiago Servín, muy interesante el jugador de Guaraní esta noche, Thiago Servín. El lateral por izquierda que tiene este equipo que dirige técnicamente Bernay. Veremos hasta cuándo Bernay las hace. Vamos a ver hasta cuándo. Hay que también tener en cuenta un poquito de que le hace mucha falta al equipo de Guaraní los dos que fueron a Olimpia. Totalmente, lo de Cantero y Vargas. Se notan demasiado, se nota mucho la ausencia. Se detiene el ataque de la origen, la marca del Chelo Díaz para tirarla a cualquier parte, despejar nomás el balón hacia un costado. Lo mismo también por el sector izquierdo de ingresamiento Nicolás Fernández de la U de Chile. Ahora saque lateral al sector izquierdo, corresponde la U, avanzando ahora por la zona izquierda, recuperando la pelota el cuadro aborigen, pero hay infracción, tiro libre que dice el juez rápidamente, jugando Benítez, se conecta con Martínez, para el también ingresado en la segunda mitad en el conjunto aborigen, que es Fernando Román, el zaguero central. Sí. Se habrá ido por alguna lesión seguramente. Por Rivero. Patiño. No, Patiño fue en el primer tiempo. claro, Román ya había empezado en su reemplazo. Sí. Y ahora desdoblando por derecha, introduciéndose al área, no, la marca en esa zona del terreno donde va actuando muy bien Nicolás Fernández. Está saliendo la U, pero se confunde. Recupera el conjunto aborigen por izquierda. Ahora rápidamente le envío centro. Segundo palo de Nicolás Guerra.
Nicolás Guerra ingresó también en la U de Chile. De la U de Chile. El centro anterior era de Thiago Servín. Habrá saque de arco, corresponde al conjunto de la U de Chile que gana el partido 1-0 ante Guaraní. Nuevamente también, o sea, por ambos costados está haciendo bien las cosas Guaraní. En el medio sector me parece de que Mansur es el que está siendo un poco individualista, pero lo entiendo también un poco al palestino porque no tiene jugadores con quienes de repente conectarse. Parece estar hoy en otro nivel Mansur y algunos de sus compañeros realmente no están pudiendo aprovechar lo bien que está jugando el número 7 del conjunto de Guaraní. Se podría decir que está a la sintonía de Beethoven, el jugador Mansur, se entiende todo. Mansur está muy Beethoven mientras los muchachos están tipo la nueva luna. El envío centro, segundo palo, el aborigen en la subida. Se termina el balón al costado izquierdo defensivo para el conjunto de la U. El ataque para Guaraní ya lo realiza Mansur, que de vuelta envía el centro, segundo palo, se desvía el balón, no se fue, sector izquierdo, ahora la pelota se va a perder, recuperó de vuelta Thiago, que está encendido con todas las luces. Él sí creo que está en la misma sintonía de Mansur. Creo que por ahora lo que hay que destacar son Mansur y Thiago, que está jugando por izquierda, se va conectando el conjunto aborigen, encarando por la zona izquierda, ganando línea final el envío centro, que termina descolgando el arquero Castellón. Habrá salida que corresponde al conjunto de la U de Chile. Está intentando Guaraní, lo están haciendo tanto Víctor Céspedes como así también Luis Martínez con la 36. Están intentando por el sector izquierdo ellos, pero los centros no están siendo precisos para un recién ingresado Iván Ramírez con la número 9. No están pudiendo aún darle un centro preciso para que este lo pudiera aprovechar. Se viene Derry Rodríguez con la 20 en Guaraní. El que va a ingresar con la 20 en el aborigen es Alejandro Maidana, Blas. Alejandro Maidana. Maidana, claro. El que había quedado en sustitución de Cantero a jugar por el sector izquierdo. Vamos a ver si por quién hace su ingreso, teniendo en cuenta de que repetimos tanto como Céspedes, Luis Martínez y Servín están haciendo un gran trabajo por el sector izquierdo, están ganando la línea de fondo, están triangulando bien. De repente algunas jugadas están queriendo hacerlo en velocidad, pero todo sobre su eje. Buenos movimientos, pero sin dañar. Los jugadores de la U de Chile se quedan bien paraditos mirando cómo estos se mueven y a la hora de tener que cortar lo cortan de alguna manera. Si hay que meter piernas también lo meten. Vos sabés que el funcionamiento de la U de Chile es muy bueno. Me gustaría seguirlo de aquí a la siguiente etapa. Vamos a ver contra qué equipo también cae, pero después de mucho estamos viendo nuevamente a un equipo chileno meterse en la conversación en Copa Internacionales. La U de Chile que supo competir y ganar también esta Copa Sudamericana. La Sudamericana. Si no me equivoco, allá con San Paoli lo había logrado. A ver el reporte de audiencia a través de YouTube, las personas que están en sintonía también a través de TikTok. Aprovechamos para el comentario porque el juego estaba parado hace un instante, estaba sentido Castellón que recibió la asistencia médica. Y estamos escuchando también la variante que introduce el terreno del juego, el aborigen. Ya está Maidana del terreno del juego, se fue Víctor Céspedes. Sí. Te decía yo de que te di 3 nombres por el sector izquierdo, uno de ellos era el que se acaba de ir. ¿Qué pasó? De vuelta se va a retrotraer la acción porque estaba en movimiento el balón y se fue. Tiro libre defensivo para el conjunto de la U de Chile que gana el partido 1-0 ante Guaraní por Conmebol Sudamericana y se está clasificando a la siguiente etapa en los octavos de final de esta competición. Vi unas señas por parte del número 18 en el conjunto de Guaraní, Céspedes. El que está por es César Miño. César Miño. Sector derecho ahora. Me pareció de que le dieron la indicación de que sea él el que vaya sobre Marcelo Díaz a la hora de que el equipo chileno salga jugando. Ahora triangulando el conjunto aborigen con Alcide Benítez, que hizo una para él el remate, que termina sin inconvenientes controlando el arquero Castellón.
Se adueñó del balón el muy buen arquero de este equipo chileno, que ya está organizando la salida, bajando el balón, esperando que se acerquen a presionar. Decidió jugar por izquierda y va saliendo con Saldivia, el pase profundo, el autopase que quería por el sector izquierdo, ya en el avance el ingresado Poblete. O es Fernández, Nicolás Fernández, el número 6, que está por izquierda en el conjunto de la U. Saque lateral al sector izquierdo para el conjunto de la U de Chile. 3/4 de cancha por izquierda, territorio de Guaraní, jugando el conjunto de la U ahora. Se va conectando rápidamente, remate de media distancia que se termina perdiendo por encima del travesaño, el vértice derecho del palo también. Se desvió, dice el juez. Habrá tiro de esquina por izquierda, corresponde al conjunto chileno. Tremendo remate de media distancia del jugador de la U de Chile después de una gran jugada por el sector izquierdo, en donde aparece el Matungo con la 18 en el conjunto chileno, quien excelentemente la pivotea para su compañero que llegaba de frente. Este le pegó un balonazo que aparentemente la tocó Aldo Pérez. Tiro de esquina, sector izquierdo, para entrarle el balón allí de pierna zurda. 19 aparentemente. Es Fernández y el centro, el corazón del área. Termina rechazando defensivamente el aborigen ahora y la contra es por izquierda. Está ganando algunos metros, cruzando frontera rápidamente con la conducción de balón pegadita al pie. Se viene el zurdo habilidoso que está por izquierda ahora en el conjunto aborigen, introduciéndose en el ataque allí. La pelota termina en la marca defensiva del conjunto de la U. Todo empieza con el arquero Castellón, que se adueña del balón y rápidamente habilita la salida por el sector derecho con Guerrero. No hay ni el más mínimo funcionamiento en el conjunto de Guaraní, porque en esta fueron prácticamente 6 contra 3 y terminaron dilapidando un tremendo contragolpe, no la supieron manejar. Sector izquierdo ahora para triangular la U, respondiendo rápidamente ahora Bailote, que va conectándose en el medio campo el conjunto aborigen. La pelota ahora con Alcides Benítez, está conduciendo la pelota, jugando por el sector izquierdo, organizando la salida de Guaraní, cuidando el balón, cambio de frente de vuelta por derecha, que está como un lateral ahora Agustín Mansur, buscando compañía allí en el ataque con el recién ingresado en este segundo tiempo Iván Ramírez, dejando de vuelta para Mansur, pisando la pelota el palestino, la tiene Mansur, buscando compañía por el sector izquierdo, jugando la salida del conjunto aborigen ahora. Sector izquierdo, 3/4 de cancha para presionar, pero recuperando muy bien la zona defensiva allí de la U con Guerra y el pase atrás. Castellón la despeja. De vuelta, Thiago que va a la disputa. Ganando el lateral por izquierda. Muy buena acción. Mansur jugando rápidamente. Se viene el conjunto aborigen y el pase profundo, sector izquierdo. Y esta puede ser para el indio. Remate que se termina perdiéndose en el vértice derecho. Que defiende el conjunto chileno. Insiste el peligro para el conjunto aborigen. Hay falta en 3/4 de cancha por izquierda en el ataque del conjunto aborigen. De manera prácticamente frontal al arco. Habrá un tiro libre que será para el conjunto legendario Blas. Probablemente en la jugada mejor hecha en la serie, no solamente en esta noche, sino también en el partido anterior, porque la respetaron, la tuvo Mansur, que tuvo paciencia para abrir por el sector izquierdo, sale con intención de pivotear con el jugador del conjunto de Guaraní entre el cuarto de cancha, gana la posición y mete un pase en profundidad, me pareció que fue para Maidana, este le revienta el arco a Castellón, pega en el travesaño y de esta manera se pierde el empate a los 22 minutos de esta segunda etapa del conjunto de Guaraní. Tiro libre que ya va a protagonizar el árabe. Ahí va Mansur y el remate. Termina defendiendo el cuadro chileno en la última y rápidamente organizando la salida. Se viene el conjunto de la U ahora que quiere responder. Buscando rápidamente al Altamirano, que está con todo. Está encendido. Las luces puestas y la mirada. Rápido el paso profundo por izquierda, va a salir la pelota del área, insiste peligro, la tiene Fernández y el centro buscando al Altamirano de cabeza, terminó controlando el arquero, ya organizando Pérez la salida para Guaraní. En esta buscaron la heroica entre dos y casi la hacen porque Altamirano metió la galopada por el sector derecho en donde estaban 2 o 3 de Guaraní, pero le supo ganar por cuerpo y por zancada. Mete una pelota profunda por el sector izquierdo en donde le queda larga al número 11 ingresado en el segundo tiempo del conjunto de la U. Pero con paciencia la supo meter nuevamente dentro del área, dándole un gran centro a Altamirano, que le faltó un poco de
selección por sobre todo para tratar de convertir el segundo de la U de Chile. Con muy poco la U de Chile puede generar mucho más que el conjunto de Guaraní. Se viene Contreras al terreno de juego, se va Di Giorgio del partido. Sí. El que va a ingresar entonces es Rodrigo Contreras, el número 27 en el conjunto de la U de Chile. Con la 27. Número 27, sí. Se va Di Giorgio. Terminó el partido por el muy buen volante ofensivo. Sí. Jugó en el medio campo, terminó como un número 9 Di Giorgio, que ya se retira, digo bien, del terreno de juego. Agradeciendo a la gente que está en sintonía a través de YouTube y también en el TikTok. Gracias por seguirnos a través de Vibra Positiva. Seguí nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. También suscribirte al YouTube y seguirnos también en el TikTok, donde estamos creciendo de manera muy pero muy fenomenal. Creo que le queda esa palabra para definir estos 3 meses de vida del medio de comunicación que va creciendo cada vez y nos acerca mucho más a vos. Está conectándose en la salida del conjunto chileno por el sector izquierdo. Está actuando en la zona defensiva por izquierda ahora la U. Conectándose rápidamente y pone el físico, ganando por Guapo, el recién ingresado ya en el segundo tiempo. El que terminó ganando el balón de vuelta fue Barlote. Después Alcides Benítez recuperando el balón. El cambio de pierna rápidamente del ataque ahora. Don Miño se va conectando con Teorales, el envío centro sector izquierdo al segundo palo, viene el centro. Termina defendiendo muy bien Saldivia. De vuelta, rebote, favorece al Indio. Ahora saque manual al sector derecho, que ya se ejecuta. Yo no entiendo por qué todavía no está Fernández ni Rodríguez en este partido. Era una buena acción ahí por derecha. En la última de Miño, habrá tiro libre que corresponde al conjunto legendario. Vos sabés que hasta aquí estamos en los 25 del segundo tiempo y me cuesta todavía divisar los números del conjunto de la U, porque aparte de ser con negro, tiene una forma bastante rara, y con el sudor de los muchachos traer la U de Chile en la espalda se nos hace mucho más dificultoso. Yo no sé si fue con la 16 el que se acaba de comer el caño por el sector derecho del conjunto de Guaraní. Lo cierto y lo concreto es que hay una nueva falta de tiro libre para Mansur de la derecha. El envío centro de Mansur al segundo palo. Resolviendo de cabeza, rebote favorece al remate que se desvía. Y habrá tiro de esquina que corresponde al legendario sector izquierdo. Tiro de esquina, Termites del partido. Buen centro, pero había demasiado. Prácticamente los 11 metidos en su área. El conjunto de la U de Chile para defender. No quiere ninguna sorpresa. Gustavo Álvarez no deja a nadie en ofensiva. Mete a todos a defender el cero en el arco de Castellón. Corner para Guaraní, digo bien, del sector izquierdo. Vendrá el envío centro, sector izquierdo, corresponde al legendario. Ahí está el centro, segundo palo, no está nadie. Termina botando la pelota y sale del área. Sector derecho, por allá se anula la acción o no, sí, quedó sentido. Falta de Mansur sobre Castellón. El arquero de la U de Chile quedó sentido, pero ya se responde por sus propios medios. Estamos en los 26:20 de este segundo tiempo. La U de Chile 1, Guaraní 0, en una presentación de Acción comercial en la ciudad de Limpio, donde encontrar absolutamente todo en un solo lugar. Acción comercial 098 90 90 18. Universidad Privada del Guairá, sus filiales Limpio ya están las carreras habilitadas para lo que será el segundo semestre del año. Para más información hay que seguir las páginas, las redes sociales de la Universidad Privada del Guairá, su filial Limpio. Exafest, la mejor farra por el Día de la Amistad, lo va a tener la ASO de ex alumnos del Colegio San Agustín con cachorro de la línea 3 en el local de Festiva en Mariano Roca Alonso este día sábado 26, con entradas realmente accesibles para lo que será esta tremenda fiesta de la ASO de ex alumnos del Colegio San Agustín. Se va conectando el conjunto de la U ya en este tramo del partido, promediando los 27 minutos. Le van a quedar 18 al tiempo reglamentario y a Guaraní realmente nada más que por completar, creo yo, esta noche. Nosotros para vibrar igual. Noche de Copa, noche de Sudamericana que nos trae hasta la nueva olla. Estamos siguiendo la transmisión en vivo del partido a través del TikTok y el YouTube de Vibra Positiva. Habrá saque lateral sector izquierdo, corresponde al conjunto de la U de Chile, que todo lo hace más lento ya en este último tramo que le queda al partido. Sí, hace rato que bajó los pies del acelerador. Realmente el conjunto de Chile que juega bastante inteligentemente. Los varios cambios también que introdujo de repente hicieron de que el partido entre también en un juego un poco más, no tan vistoso como en la primera etapa,
Cuidado. Se mide por derecha ahora el avance del conjunto de la U de Chile, donde intentaba con Guerra, no pudo aplicarle Guerra a esa acción, sigue el zaguero por el sector izquierdo, que ya responde rápidamente para el conjunto aborigen y va pasando frontera rápidamente al Cide, que se confunde después en el pase. El control es bueno y la salida mejor ahora del conjunto de la U con Ignacio Tapia, sector derecho para jugar el conjunto de la U de Chile, que va organizando la salida, presionando el conjunto aborigen ahora. El envío en largo que no prospera la marca en el cierre defensivo que impone allí el buen zaguero central que tiene el conjunto aborigen en este partido. Allí actuando por el sector izquierdo en la defensa, que es Alcides Barbote. Ahora la pelota se pierde hacia un costado para ejecutar el envío Barbote. Dejó para Mansur. Vos sabés que Iván Ramírez en la anterior, donde salió a pivotear, y Alcides Benítez pudo salir de la marca que tenía encima. Tenía a su compañero por derecha muy cerca, no le da intenta un cambio de frente a cualquier parte, se la entrega al adversario y hubo una pequeña charla no muy amistosa entre Iván y Alcides Benítez, los jugadores guaraní. Se va conectando ahora Poblete con Fernández, de vuelta Poblete y el pase por derecha, se viene el avance y el remate de media distancia, se pierde muy por encima desviado del envío. Habrá salida desde el arco, corresponde al legendario. Fue nuevamente con la 11 el jugador de la U, el que neta intenta en el borde de la media luna pegarle al arco, pero le salió demasiado desviado. No se apura tampoco con la U de Chile a la hora de atacar. Está probando algo que no vimos demasiado ni en la ida ni en el primer tiempo, que son los remates de fuera del área. Creo que ya es el tercero consecutivo que está intentando el conjunto de la U de Chile en esta segunda etapa. El envío que prospera en la salida y ahora rápidamente el ataque del conjunto aborigen, que va encarando, escapando, buscando compañía. El envío que no prospera, la marca de cierre defensivo que tiene este equipo de la U. Rápidamente el equipo de Fernando buscando el ataque del conjunto de la U, resolviendo muy bien en la zona defensiva. Allí después se complica en la salida el cuadro aborigen. Rápidamente la U que está en zona de ataque, en la bomba allí en la zona de la media luna, remate de media distancia a colocarse, pierde por línea final. Habrá salida del arco que va a protagonizar el muy buen arquero Aldo Pérez de este equipo aborigen. Sí, la verdad que no tuvo demasiado trabajo las veces que lo llamaron, intervino muy bien. Recuerdo aquella de Asadi en la primera etapa cuando se metía por el sector izquierdo, definía muy bien, pero él con los pies mete un gran achique y una gran tapada. Después ya prácticamente no lo inquietaron. Aquí nuevamente la U de Chile llegando bien, llegando de forma ordenada y con mucha gente, y nuevamente el tiro desde fuera del área, que es una constante en el equipo chileno en la segunda mitad. Saludos grande a la gente que está en sintonía con nosotros desde la ciudad de Luque, también la gente en Limpio, la gente en Mariano Roque Alonso, en Ceballos Cue. Muchísimas gracias a todos los que se van conectando con nosotros, dejando sus saludos también. Bodega La Facu está en la República de Ceballos. Hoy es día de Bodega La Facu, hoy tenés clase. Hoy es jueves. Jueves. Lindo jueves, ¿no? Lindo jueves. No, hay clase en La Facu. Sí, señor. Ok. Bodega La Facu, que está ahí en la República de Ceballos, sobre Félix Trujillo y también sobre Claudio Acosta, para poder recibir la bebida bien fría. Diría Blas, más fría que abrazo de suegra. Está saliendo el conjunto de la U de Chile. Está lindo el partido dentro de todo. Sí. Noche de Copa, Blas. Nosotros, como yo te venía diciendo, o veníamos diciéndole a la gente, no vinimos para ver una remontada de Guaraní, sino para ver que un equipo grande por lo menos muestre algo más de cara a lo que viene. Pero para nosotros como medio de comunicación, las noches de Copa tienen otro valor, porque por ejemplo vinimos a ver a un Charles Arangue y a un Marcelo Díaz, y a varios nombres que de repente uno dentro de muy poco puede ver en la elite del fútbol mundial, obviamente. Entonces tiene mucho valor para nosotros como comunicadores, por sobre todo estar en una noche de Copa Sudamericana aquí en la olla de Barrio Obrero, en donde, si bien es cierto Guaraní está volviendo a caer, para nosotros realmente es muy gratificante estar participando en algo que se está viendo en todo nuestro continente. Así que para nosotros siempre va a ser un placer realmente venir a la cancha a acompañar al equipo paraguayo, sea cual sea el resultado. La salida en el fondo ahora del conjunto de la U de Chile. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de iPhone Cell. Reparación de celulares, servicios técnicos a domicilio para todas las marcas, todas las líneas. Si tenés un inconveniente con tu celular, eso ya no es problema, porque llegó iPhone Cell, que es la solución. Llega a la puerta de tu casa y el trabajo es 100% garantizado.
Si querés un descuento del 50% para reparar tu display o algún accesorio que necesitas para el celular, tenés que nombrar a Vibra Positiva y tenés ya el 50% de descuento contactando con iPhone Cell al 0981-411-307. Habrá saque manual sector izquierdo ahora en la frontera de terreno corresponde al conjunto de la U de Chile. Saluda a la gente que está en YouTube y también en el TikTok. A ver si sumamos más suscriptores, también los likes, para seguir nosotros en esta travesía de poder ir creciendo con todos ustedes como medio de comunicación, que es lo que buscamos desde este lugar, el medio de Vibra Positiva que nos acerca a vos. La acción por el sector izquierdo ahora de Contreras, se va conectando ahora con Fernández, el pase que no prospera, recuperando Martínez Soto en la salida y en el fondo, ya levanta el envío en largo el arquero Pérez. Está saliendo el aborigen ahora por el sector izquierdo a presionar Matorales, que sigue ya en el último tramo que le queda a este partido, son 34 ya casi, 33,50, sigue ganando la U de Chile ante Guaraní y no vemos todavía indicios de que por ahí se venga, para mí, uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol paraguayo, Diego Fernández. No sabemos realmente qué habrá hecho Dieguito, no podemos nosotros tampoco, sí podemos preguntarnos de él por qué realmente no he tenido en cuenta, pero cuidado. Se viene triangulando muy bien el India, está por izquierda ahora introduciéndose al área, el pase atrás muy fuerte, termina con la recepción de balón, pero pegó en la mano en el ataque en la última y hasta esto le pasa a Guaraní Blas. Le pasa de todo, cuando ya parecía que Maidana desenfundaba el pie izquierdo para meter un balonazo por lo menos cruzado y buscar el gol. La vuelve a perder un poquitito de tiempo, intenta ganar el fondo y mete un centro rasante, el famoso Yapía, ¿sabes? Y le pega en el brazo a Corrales. Vino un cacote en la última ola. Un cacote. Por todos lados hay cacote. Está saliendo el conjunto de la U de Chile. Ahora con un pelotazo en largo y el arquero Castellón del envío. La marca en la zona defensiva y rápidamente Guaraní que va al ataque sector derecho. Con Orlote, después de Benítez. Dio la pelota para Mansur, que este sí sabe. Se conecta rápidamente buscando a Iván Ramírez. La zona de ataque ahora insiste con Miño y un remate de pierna zurda. Se antepone a esa acción allí a Chelo Díaz. Recuperando es Mansur jugando por derecha. Ahora sí, el muy buen volante central que tiene el aborigen. Ahora Miño, César Miño, dejando el balón por el sector izquierdo y el pelotazo en largo frontal. A controlar el arquero Castellón. No hay sorpresa, Blas, se nos está yendo el compromiso. Una noche para el olvido nuevamente el conjunto de Guaraní. Terrible lo confundido que están, la falta de ganas, la falta de juego en equipo. Hasta 3/4 de cancha la mueve bien Guaraní. Pero una vez que se pasa 3/4 de cancha parece que cada uno quiere hacer lo suyo. De repente aparecen algunas conexiones importantes por izquierda donde Maidana ya tuvo 3 realmente para poder empatar. Aquí ya veamos, cuidado. La pelota por el sector izquierdo, la marca encima. No se quieren pasar la pelota, porque no sé si a mí nomás me parece. No vas a decir que fue la pelota en la distancia. Y eso habla mucho realmente de la falta de entendimiento. Y ya son varios partidos. ¿Cuánto tiene Bernay con este partido encima? Son 5. 3 por el campeonato local, 2 por Copa Sudamericana. Sí. Y no le está yendo muy bien al equipo que dirige. No, había ganado en la primera fecha, empató contra Trinidense en la tercera y había perdido contra Nacional en la segunda fecha. Y después los 2 con la U. De los 5 partidos perdió 90%. Y algo así. Bueno, hasta aquí sigue manteniéndose la victoria de la U de Chile ante Guaraní. De su visita al conjunto chileno, se está quedando con la clasificación. Ya nada más es un trámite que le queda al partido, Blas. El último tramo justamente, a partir de ahora son 8 los minutos de tiempo reglamentario que le quedan al compromiso. Lo más seguro es que no vayan a adicionar demasiado teniendo en cuenta la diferencia. ¿Qué pasó ahí? Entraron fuerte ahora. Dura entrada. De a poquito en estos 37 del segundo tiempo. Disculpame, no te estoy escuchando. Sí. De a poquito en este tramo ya están empezando las pataditas. Por lo menos están dejando un poco de sello guaraní, sello paraguayo. Un distintivo. Un distintivo. La pelota en la zona medular ahí en 3/4 de cancha, cerca de la bomba, por derecha rápidamente se está jugando y la salida corresponde al conjunto chileno. Se va gritando ahora por derecha y se viene el avance de la U. Y está rápidamente desdoblando y el ataque es fenomenal con Guerra. Se va conectando rápidamente, ahí está Poblete. Le insiste allí con el pase profundo que no prospera. La marca en el cierre defensivo allí
de Fernández, rechazando el envío. Salida defensiva que corresponde al conjunto. ¿Qué digo? Era Fernando Román de la última. Vos sabés que te decía que los cambios sucesivos en el conjunto de la U de Chile hizo que bajase un poquitito el volumen de juego del conjunto chileno, pero no deja de ser un equipo muy ordenado y por sobre todo que sufre poco. Si bien es cierto, Guaraní tampoco fue la gran explosión o exhibición futbolística, hay que darle también mérito al conjunto chileno de que en todas las líneas está muy bien aceitado el conjunto de Gustavo Álvarez, que sufrió absolutamente nada, tanto en la ida como en la vuelta. En la última, ya lo vemos ahí con un ritmo más cansino, ya incluso a Agustín Manzurla. En la última bueno, tenía para meter el pase al centro, decidió jugar otra vez por el costado. Mira. Ahora pisa la pelota buscando compañía rápidamente, se va conectando con Benítez, que se introduce como un interior por derecha, perdió la pelota, después recuperó. Ahí va el 2, es Alcides Benítez, el pase profundo buscando el ataque a Ramírez, segundo palo, está el gol. ¡Gol! ¡Torales! ¡Gol! Chica por el sector izquierdo, la pelota terminó botando frente al arco que defiende el arquero Castellón para marcar así el empate y mostrar por lo menos la rebeldía y la cara, por sobre todo por el fútbol paraguayo. El 1-1 de Richard Torales ante la U de Chile con gol Sudamericana para la aborigen. Con una jugada que a lo mejor no fue tan lúcida cuando se va Mansur para el ingreso de Kelso Fernández. Te decía de que la jugada no fue tan elaborada que digamos, pero aún así de Benítez, que la tuvo por el sector derecho y ante la duda de abrir nuevamente para ganar en línea de fondo de algún compañero, mete ese centro que va realmente combado y como me pareció que fue la primera vez de que encontró mal parado a la defensa del conjunto chileno, pasó hacia el segundo palo en donde aparecía Torales para empujarla con un gran esfuerzo y llegar de esa manera de zurda ante un Castellón que no supo si salir a cazar esa pelota o cubrir su palo. Consigue el gol Guaraní, puede ser de que en lo individual le sirva ahí bastante a un Richard Torales que ya nosotros veníamos adelantando. Es un jugador demasiado interesante, ya en el primer tiempo te decía, no tuvo ninguna clara y en esta probablemente en la primera que tuvo la mandó a guardar el delantero del conjunto de Guaraní. Gracias a las más de 150 personas que están de espectadores ahí a través del TikTok, también de YouTube, la gente que está conectada, muchísimas gracias igual. A los que están dentro de la sala también gracias a los que se quedan allí en la transmisión. Estamos en el segundo tiempo, ya en los últimos 4 minutos que le quedan al tiempo reglamentario porque se están disputando ahora ya los 41 minutos de este segundo tiempo y vamos a ver cuánto se va a agregar más. Está saliendo Castellón con un pelotazo en largo, organizando la salida por el conjunto de la U de Chile. Un pelotazo en largo, la marca es de Barilote, que gana el saque lateral para el conjunto aborigen, sector derecho, 3/4 de cancha en su territorio para jugar. Barilote el saque de mano. Vos sabés que ante la salida del conjunto de Guaraní quedó relativamente mal parada la U de Chile y el primero que fue a guardar las líneas, ¿sabe quién fue? Marcelo Díaz. Tremendo despliegue del jugador chileno. Un instante más tenemos que elegir a la figuración del compromiso. Bueno. La pelota por el sector izquierdo la pisó Thiago y el envío centro en la marca de Saldivia. A mí me gustó mucho el zaguero central por izquierda del conjunto de la U de Chile, me gustó bastante. Sí, realmente sí. Muy interesante. La pelota de la zona medular ahora sí. El pase de Piño, que es sobreviviente en este equipo ya de los que iniciaron del partido. Fernández que se va conectando el queso. La acción que no prospera porque la marca llega allí sobre Torales en la última. ¿Qué digo? Sí, era Torales, el autor del gol, que ya lo vemos también con el popular Ñacaití en este último tramo ya del partido. Sí, ya parece que ambos equipos de repente ya están esperando que solamente esto termine. 42 ya. Sí, agradeciendo a la Universidad Privada del Huilá, filial Limpio, que está con nosotros también. Allí ya lanzó la próxima convocatoria que será para este siguiente semestre del año que inicia en agosto. Así que por hacer rápidamente el ingreso allí a la Universidad Privada del Guairá. Se viene el aborigen ahora y un pelotazo en largo buscando el segundo palo en el área. La bajaron allí, se desvió el balón. Habrá tiro de esquina, sector izquierdo, corresponde al conjunto aborigen. Los hinchas de Guaraní la guardarán.
Habilitación para retirarse. Toda la U para defenderse. Habrá tiro de esquina, sector izquierdo que corresponde al Indio. Le envió centro en el corazón del área. El rebote favorece al Queso que le pega de pierna zurda, mordido. Se perdió el balón al costado del palo izquierdo. Habrá salida que va a corresponder al conjunto de la U de Chile. De repente el conjunto de Guaraní parece que le entró una pequeña motivación sobre el final, porque avanzaron en todas sus líneas prácticamente, con Barbote también metido en la delantera. Rápidamente la conexión y la pared que se construye para el conjunto de la U, y rápidamente por izquierda se introduce el área de la Origen, el envío que prospera está en el área. Ahora el control, la popular picadita que aparece en el área en la última acción. La defensa después actuando ya rápidamente Maidana, y se viene el desdoble y ataque rápidamente del conjunto Aborigen. Sector de la bomba en el medio campo y un pelotazo en largo para buscar el ataque sector derecho. El control de pecho de Fernando Román, que se introduce al ataque ahora. El zaguero está en el área, remate, palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Román! ¡Gol! ¡Del legendario! El gol de Fernando Román, que lo emociona, lo celebra y llega a concretar el gol de la diferencia para dar cara, para darle también emoción dentro de todo lo que ya es el final del partido prácticamente, pero la victoria y la emoción del joven Fernando Román, que se introduce como un volante ofensivo, el zaguero central en la última, allí en el área por el sector derecho, termina rematando la pelota que pega en el primer palo izquierdo, luego el segundo palo, se introduce al arco que defiende Castellón para dar la diferencia del marcador y decir que el fútbol paraguayo sí está presente y está vigente, y lo da vuelta para que Guaraní gane de local ante la U de Chile 2-1. Blas Velázquez. Hablamos de que tuvo un pequeño aire de motivación en el conjunto de Guaraní, y ante una jugada en donde pudo haber habido un chequeo que sí pegó en el brazo de un jugador del área, pero dejó correr el árbitro. Me parece que hasta ahora hay un chequeo VAR. Lo cierto y lo concreto es que un pelotazo de la saga del conjunto de Guaraní la controla con el pecho espectacularmente Richard Torales, ¿verdad? Sí, señor. Y en ese sentido se fue metiendo dentro del área, en donde zigzagueó una vez, perfilándose para su zurda, la vuelve a enganchar para su derecha y le pega rasante fuerte al palo del arquero. Pega primero por el primer palo, se pega nuevamente por el segundo y termina metiéndose en el arco de Castellón. En un pequeño momento de emoción, el Guaraní de Bernay lo da vuelta para maquillar el marcador, pero como dijo Piqui, el fútbol paraguayo sigue presente. Es un triunfo que a lo mejor no va a servir para clasificar, pero sí va a servir y mucho para lo que se viene para el conjunto guaraní, que es uno de los grandes del fútbol paraguayo. Ya se reanuda la acción tras el gol. 2-1 lo dio vuelta el Aborigen sobre el final del partido. Ya las variantes entonces que introdujo Bernay en el segundo tiempo terminaron siendo eficaces para poder darle vuelta y así ir decretando este 2-1, pero aún hay tiempo. Son tres lo que se agregaron, Blas. La verdad que sí, porque en el primero centro de Benítez, que ingresó en la segunda etapa, y no recuerdo si fue Román el pelotazo de la saga central para el pecho de Torales, que después hizo absolutamente él todo solo. Ya se reanuda la acción de vuelta, el pelotazo por el sector derecho y va avanzando Alcides. Benítez, que tiene la marca encima, está aguantando. Ya hay infracción que dice el juez y está jugando rápidamente con César Miño. Dejando el balón más atrás y organizando allí la salida con Román, sector izquierdo. Sí, vimos mucha emoción en el festejo de Torales. Desconocemos algún motivo particular o cuidado. De Fernando Román en la última. Se viene de vuelta el remate. De Torales, insistiendo por el sector derecho. En el primer gol, Messi. En el segundo. Fue Fernando Román el del...
Y su celebración después arrodillándose también hasta la emoción. Sí. Habrá pelota por el sector derecho, es decir, es por derecha y vendrá el envío centro para el Aborigen. Recordamos también que el premio es muy importante ganando de local en esta competición. También. Eso ahí lo está diciendo el comentario de Amalia Castillo. Dicho sea de paso, que con un triunfo acá de local va a gatillar un poquitito el conjunto de Guaraní, o sea, la confederación para Guaraní. Habrá tiro de esquina por el sector derecho, Alcides Benítez y el centro corazón del área, el vistazo que se pierde por líneas finales. Llegó el Aborigen de vuelta, solito, saltó en las alturas, creo que fue Román Blas. Sí, fue Román, el que estuvo metido prácticamente entre el área chica y el punto del penal. Metió un gran salto, pero no le dio dirección a ese cabezazo y por poco llega el tercero del conjunto de Guaraní. Ya lo último que le queda del partido es nada más protocolar y esto termina. Klaus autorizando la salida del conjunto de la U. Hasta aquí nomás, dice Rafael Klaus. Final del partido, victoria Aborigen. Eliminación igual de la Conmebol Sudamericana, pero victoria en fin de un equipo paraguayo para despedirse con la frente en alto en esta competición. Más allá de lo que fue el resultado en la ida, sirve muchísimo también para ir destacando que Guaraní tiene que ir mejorando, si bien es cierto, para lo que resta de esta clausura y competir también allí en los primeros puestos en la tabla de posiciones. Así que sirve muchísimo, seguramente en lo anímico, para el conjunto Aborigen que dirige técnicamente Bernay y también en lo que refiere al premio por ganar partido de local en una competición internacional. Así dejó entonces el resultado final: Guaraní 2, la U de Chile 1. Desde el estadio de la Nueva Olla del Club Cerro Porteño llegamos al final de la transmisión. Comentario, análisis y la figura del partido, Blas, de este partido por Conmebol Sudamericana. Vos sabés que a mí me gustó mucho también el zaguero central del conjunto de la U, Saldivia. Hizo un gran trabajo. En Guaraní me gustó mucho Agustín Mansur. Bueno, llegamos así entonces al final de la transmisión con el destacado o figura. Saldivia para mí la figura. Destacado Mansur en Guaraní. Bueno, cerramos así la labor. Un equipo que pierde no se puede elegir figura. Destacado. Bueno, vamos a poner al revés. Bueno, sí, señor. Para ser más justo. Mansur la figura y el destacado entonces Saldivia. Así mismo, señor. Porque al final lo terminó dando vuelta al conjunto Aborigen y se quedó con la victoria. Yo creo que estadísticamente y económicamente el resultado vale. Un poquitito de carácter, un poquitito al último. Pero repetimos también de que el conjunto de la U de Chile, con los diversos cambios que metió, bajó un poquitito también el nivel de su juego, ya que no se iba a ver perjudicado por la gran diferencia que consiguió en la ida. Pero le sirve a Guaraní, le sirve y bastante. A seguirnos en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, también en el TikTok, a suscribirse en el YouTube de Vibra Positiva PY. Estamos cerrando así la labor del Estadio de la Nueva Olla, donde el Club Guaraní terminó ganando 2-1 ante la U de Chile. Lo dio vuelta el Indio. Le faltaron igual goles para poder pelear esta instancia, recordando el resultado abultado que recibió en la ida. Pero en fin, es victoria del Aborigen que sirve bastante para poder encarar en lo anímico y en lo personal también para cada jugador el resto de clausura Paraguay. Nos vamos, Blas, cerramos así directamente a la conferencia de prensa de ambos equipos para ir teniendo las notas correspondientes y después compartir también en las distintas plataformas. Agradeciendo a la gran audiencia de vuelta que tuvimos el día de hoy. Muchísimas personas ahí en el TikTok que están Muralla Ari siempre mirando, pero acompañando por sobre todo, que son amigos que nos da el fútbol. Y es muy meritorio y destacado también para nosotros poder seguir esta labor profesional que la venimos haciendo ya hace 3 meses y más de 15 días. Así mismo, una noche histórica, todas las noches de Copa son históricas más allá de quién juegue o cuál sea el resultado. Contentos nosotros de poder dar nuestro trabajo, lo mejor de nosotros también aquí desde la Nueva Olla, hoy donde el conjunto de Guaraní dejó pasar la oportunidad de meterse en la siguiente ronda de esta Copa Sudamericana. Ganó Guaraní
pero quedó fuera. Ahora vamos ya con un fin de semana nuevamente cargado de muy buenos partidos, donde seguramente vamos a estar con vibra positiva acompañando por sobre todo a los grandes del fútbol paraguayo. Muchísimas gracias por todo. De mi parte, muy buenas noches. Será hasta un próximo encuentro. Ya mañana seguramente estaremos con Nacional y General Caballero desde la cancha del tricolor del fútbol paraguayo. Será hasta un próximo encuentro con mucho más de vibra positiva, el medio de comunicación que nos acerca a vos. Será hasta un próximo encuentro. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Chau, chau. Che, ¿por qué vos dijiste que Román metió un segundo?